Bienvenidos a Papitarl Novelas. Te agradecería mucho que dejaras un like o una suscripción. Ni la novela ni las imágenes son de mi propiedad. Todos los derechos y las demandas legales a sus respectivos autores. Recuerda que el contenido está adelantado en Patreon. Capítulo 281. Capítulo 281. Kratos contra Horus. La voz de Axis resonó como un trueno lejano, estallando entre las interminables hordas de demonios. Resonó con claridad en los oídos de todos los sirvientes del caos, pues Axis estaba ahora completamente furioso. Decidió que era hora de disfrutar de una matanza como es debido. En el momento en que ese pensamiento cruzó su mente, ocurrió un acontecimiento cataclísmico. Una erupción de energía pura y aterradora surgió de Axis. No era el poder de un psíquico, pero era más puro y potente que incluso las energías psíquicas más poderosas. Una luz verde, que parecía contener toda la esencia vital del universo en su amanecer, se disparó hacia el cielo. Disipó al instante la mancha de la disformidad y la luz retorcida que impregnaban el área a cientos de metros a la redonda. Rugido. Axis lanzó un grito de guerra con el aterrador poder de destrozar estrellas y abrir el vacío. Agitó los brazos, desatando una onda expansiva esférica y tangible de energía viridiana que se expandió violentamente en todas direcciones. El impacto fue devastador. Cualquier demonio atrapado en la onda de choque, sin importar su especie o tamaño, era destruido instantáneamente. Axis levantó la palma de la mano y la luz verde iluminó toda la telaraña. Una esfera de energía se concentró en el centro de su mano antes de lanzarla hacia adelante. Al salir de su mano, la bola verde de energía se expandió en un instante, convirtiéndose en un aterrador proyectil de 100 metros de diámetro que detonó en el corazón del huésped demoníaco. Una presión tangible, como la fuerza gravitacional de una estrella, irradió desde el punto de explosión. La misma estructura de la telaraña se estremeció. Las legiones demoníacas, que momentos antes rugían y cargaban, se detuvieron en seco como si las hubiera atrapado la mano de un gigante invisible. Entonces, la luz viridiana las consumió. Sus cuerpos comenzaron a desintegrarse, agrietándose y desmoronándose hasta convertirse en cenizas. El aterrador poder destructivo de un Super Saiyan se manifestó en todo su esplendor. Con un solo ataque, Axis arrasó con una franja del ejército demoníaco a varios cientos de metros de profundidad, dejando tras de sí un vacío de tierra quemada que ardía con llamas esmeralda y estaba sembrada de restos de demonios. Los custodios supervivientes, las hermanas del silencio y los guerreros de los puños imperiales solo podían mirar, estupefactos, la escena que tenía ante ellos. Fue un milagro, o quizás un castigo divino. Habían luchado y sangrado, haciendo enormes sacrificios solo para mantener su línea defensiva, e incluso así, habían pagado un precio muy alto. Sin embargo, todo esto, todos estos aterradores demonios, no eran nada ante este hombre. Su sola llegada había cambiado por completo el curso de la batalla. César, el custodio que estaba cerca, suspiró con resignación. 200 años atrás, cuando conoció a Axis, este era apenas un niño de 6 años. Desde entonces, el poder de Lord Axis había alcanzado un nivel incomprensible. Por un instante, César incluso pensó que la destreza en combate de Lord Axis podría haber superado la del mismísimo emperador. Váyanse ahora. Ya no los necesitamos aquí. Esta es mi lucha, dijo Axis, mientras su forma legendaria de Super Saiyan se giraba para mirarlos. Estaba furioso, y una vez que comenzara la verdadera batalla, no podría contenerse. Si quedaban atrapados en el fuego cruzado, una onda expansiva dispersa podría aniquilar fácilmente a los defensores restantes. Lo entendemos, Lord Axis. Te lo dejamos en tus manos, dijo el custodio César con un gesto de la cabeza. Reunió a los supervivientes restantes y los guió en una retirada total de la telaraña. Después de que todos se retiraron, Axis se transformó en un meteorito verde y se lanzó contra las legiones demoníacas, lanzando su propio asalto. Trazó un camino de aniquilación que ardía con energía verde, dejando una estela de cadáveres destrozados y miembros mutilados. Todo a su paso, desde el más insignificante forraje hasta poderosos engendros del caos y bestias infernales, fue completamente aniquilado en cuanto tocó el aura de energía furiosa que lo rodeaba. Ni siquiera quedaron fragmentos. La pura ferocidad del Super Saiyan infundió miedo incluso en los corazones de los demonios. Mientras Axis desataba su imponente poder y abría paso entre el enemigo, Magnus usaba su poder psíquico para reparar continuamente la telaraña dañada. Una energía aterradora, suficiente para destruir un planeta entero, explotó en la subdimensión. Sin embargo, Axis usó su fuerza absoluta para repeler él solo la interminable marea de demonios. Al ver esto, Magnus sintió alivio. Con una máquina de matar como Axis presente, no importaba cuántos demonios invadieran la telaraña. Tras la retirada de las hermanas del silencio y los custodios de la telaraña, no tuvieron tiempo de descansar. Los primarcas restantes los reasignaron de inmediato a las puertas principales del Palacio Imperial en la Sagrada Terra, donde les aguardaba una nueva batalla. Mientras tanto, el emperador, Kratos y Rogaldorn habían llegado al espíritu vengativo a bordo de su módulo de aterrizaje. Horus ordenó de inmediato a los hechiceros del caos que lanzaran hechizos que separarían al emperador y a sus dos primarcas. Pero incluso dispersos por la enorme nave insignia, el poder del trío era mucho mayor de lo que cualquier marine espacial del caos ocultista común podría soportar. Como estaba previsto, los tres comenzaron a luchar para llegar al núcleo del espíritu vengativo.
El que estaba más cerca de este destino era Kratos, el hijo de Axis. En el puente del espíritu vengativo, lo que una vez fue el solemne y majestuoso centro de mando de la era del emperador se había convertido por completo en un templo blasfemo del caos. A través de las inmensas ventanas, se veía el sistema en llamas de Terra, su luz manchada por las energías deformadas del Immaterium que se aferraban al vidrio reforzado como una película gruesa y grasosa. Una alfombra de carne, móvil y chillona, cubría el suelo, y cristales de alma, llenos de espíritus que gemían, estaban incrustados en las paredes. El aire estaba impregnado del hedor nauseabundo a azufre, ozono e incienso profano. Kratos avanzó con paso pesado, atravesando este paisaje infernal. Los marines espaciales del caos, los hechiceros e incluso las poderosas máquinas demoníacas que intentaron bloquear su camino fueron reducidos a cenizas por su furiosa fuerza y su poderosa espada. Un fuego frío ardía en sus ojos dorados, fijos en un solo objetivo: el señor de la guerra, Horus Lupercal. Padre, abuelo, no es necesario que intervengan. Seré yo quien acabe con Horus. Después de masacrar a un grupo de marines espaciales del caos, Kratos fue el primero en llegar con éxito al corazón del espíritu vengativo. Una figura anormalmente alta emergió lentamente de las energías de la disformidad que se arremolinaban frente a él. Era Horus Lupercal. Antaño señor de la guerra del imperio y la esperanza del futuro de la humanidad, ahora era una marioneta del caos. Vestía la enorme y grotesca armadura de exterminador conocida como las escamas de la serpiente, con su superficie cubierta de runas blasfemas y carne retorcida. Los sellos de los 4 dioses del caos estaban incrustados en sus hombreras. Su rostro aún conservaba el tenue contorno de sus antiguos rasgos apuestos, pero sus ojos ahora ardían con un fuego inhumano, de un negro púrpura, una mezcla de locura, ambición y agonía sin fin. En una mano, blandía la gran garra de poder, la garra de Horus, cuyas hojas estaban envueltas en la destructiva energía del caos. En la otra, sostenía la maza rompemundos, que ardía con una profana llama verde. Jajaja, y mira quién es. El cachorro mestizo de Axis, mi querido sobrino. La voz de Horus era baja y áspera, como papel de lija raspando una piedra, y destilaba un desprecio infinito y una ansia de destrucción. Kratos se detuvo y una aura dorada cobró vida a su alrededor. Su energía disipó la sofocante mancha del caos en el aire. Miró fríamente al señor de la guerra caído, el hombre al que antaño tanto admiraba. Hubo un tiempo en que veneraba a Horus, el hijo más preciado de su abuelo. Kratos incluso, en muchas ocasiones, había imaginado a Horus como su propio padre, deseando que su verdadero padre, Axis, fuera tan perfecto y poderoso como el gran señor de la guerra. Tío Horus, no puedo creerlo, le preguntó Kratos. Cuando supe que habías traicionado al imperio, que habías traicionado a mi abuelo, no pude aceptarlo como cierto. El tío Horus al que tanto respetaba, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué traicionar al abuelo? ¿Por qué traicionar a toda la humanidad? ¿Por qué? Porque vi la verdad de este imperio. Vi a ese hipócrita tal como es. No tienes idea de las inmundicias que ha cometido, mi querido sobrino. Una vez fui como tú, admirándolo, venerándolo, hasta que vi su verdadero rostro. Y déjame aclarar algo, nunca he traicionado a la humanidad. La humanidad alcanzará nuevas alturas bajo mi liderazgo, hacia una era más gloriosa que la Edad de Oro, se burló Horus. Para ser sincero, sentía una extraña conexión con Kratos, el hijo de Axis. Antes de que el emperador lo educara para convertirse en el señor de la guerra del Segmentum Pacificus, su relación había sido excelente. Horus lo había tratado como a su sobrino, pues sabía la verdad. Kratos pertenecía al linaje del emperador. Pero el favoritismo del emperador lo cambió todo, lo tergiversó por completo. Mi querido sobrino, créeme, lucho por la humanidad. Lucho para rejuvenecer nuestra especie, no para permitir que se convierta en la herramienta de un tirano. Así que ven, únete a mí. He reservado un lugar especial para ti. Conviértete en mi segundo al mando y juntos gobernaremos un magnífico imperio humano, un nuevo imperio, dijo Horus, intentando persuadir a Kratos. Si la fe del muchacho flaqueaba, aunque fuera por un instante, podría usar el poder de los 4 dioses para corromperlo. Anhelaba ver un espectáculo donde Axis y Kratos se vieran obligados a luchar a muerte. Silencio, traidor. Replicó Kratos con un resoplido frío. Tu locura y ambición han arrastrado a la humanidad al abismo. Hoy, en nombre del hijo de Axis, acabaré con tu maldad. Pensar que Horus intentaría siquiera convencerlo era una quimera. El señor de la guerra Horus que una vez conoció, al que reverenciaba, estaba muerto. Eres igualito a tu maldito padre, un perro del falso emperador. Ambos son unos idiotas incurables. Su cráneo será una excelente ofrenda a los dioses. Declaró Horus, alzando su enorme garra de poder para encarar a Kratos. De nada valieron más palabras. Era hora de que sus acciones hablaran. Con una risa salvaje, Horus dio un poderoso paso adelante. La garra de Horus chilló al atravesar el aire, abalanzándose directamente hacia la cabeza de Kratos en un ataque brutal y directo. Este golpe fue pura fuerza, con la fuerza suficiente para aplastar montañas. Una luz dorada estalló en los ojos de Kratos. No retrocedió. Con un grito de guerra, el aura dorada que lo rodeaba se expandió. Había alcanzado la máxima potencia del Super Saiyan. Su cabello dorado se erizó como una llama ardiente, y sus ojos se volvieron de oro fundido.
Agarró su espada de energía con ambas manos, cuya hoja estaba envuelta en un fuego carmesí dorado, y la blandió hacia arriba para encontrarse con la garra. Un estruendo titánico de metal contra metal resonó, tan fuerte que sacudió toda la cámara. Una violenta onda expansiva de energía explotó desde el punto de impacto, destrozando las decoraciones blasfemas y los conductos metálicos de la habitación. La cubierta bajo los pies de Kratos se quebró y se dobló, pero él se mantuvo firme, tras haber bloqueado con éxito un golpe que habría herido gravemente a un primarca común. En su primer intercambio, estuvieron igualados. ¿Qué? Un destello de sorpresa cruzó los ojos de Horus. Aunque no había usado el poder de los dioses del caos en ese ataque, no esperaba que el chico lo bloqueara tan fácilmente. Con razón, pensó, con razón el emperador lo valoraba tanto. No está mal, muchacho. Horus sonrió ferozmente mientras el rompemundos, dejando una estela de llamas verdes y sucias, se dirigía como una víbora venenosa hacia las costillas de Kratos. El ataque fue cegador. La reacción de Kratos fue instantánea. Giró el cuerpo para esquivar el golpe mientras bajaba su propia espada, bloqueando la maza de Horus. Las llamas doradas de su espada chocaron y crepitaron contra las energías malignas del caos. No creías que podrías acabar conmigo con solo un par de movimientos, ¿verdad, tío Horus? Se burló Kratos. Jajaja, interesante, muchacho. Esta pelea contigo es solo un pequeño calentamiento antes de enfrentarme al emperador. HMPH. No seas tan arrogante. Te voy a romper los dientes, se burló Kratos, cargando hacia adelante con su espada de poder. En un instante, ambos se vieron envueltos en un furioso duelo. El estilo de lucha de Horus se basaba en movimientos imponentes y amplios, repletos de un poder devastador y la imponente presencia de un señor de la guerra. Cada golpe de su garra creaba una tormenta de energía que parecía desgarrar el espacio mismo, mientras que su maza, rompemundos, era astuta y vil, siempre apuntando a un punto vital. Su enorme figura se movía con una velocidad sobrenatural, y su armadura de exterminador parecía no pesar nada. Kratos, en cambio, era una tormenta dorada. Utilizó la velocidad, la fuerza y los instintos de combate de un Super Saiyan hasta el límite. En sus manos, la espada de poder se convirtió en un torbellino de destrucción dorada. Atacó, cortó, paró y bloqueó con precisión letal, cada movimiento defensivo perfectamente sincronizado. Buscó una abertura, su aura dorada chocando violentamente con las energías del caos que emanaban de Horus, y ambas fuerzas se aniquilaron al contacto. Los sonidos de su batalla eran una ensordecedora sinfonía de destrucción. En cuestión de instantes, habían intercambiado cientos de golpes, luchando hasta el punto de detenerse. Cuanto más luchaban, más inquieto se volvía Horus. Había esperado aplastar fácilmente a este cachorro de Axis, pero nunca imaginó que su oponente sería tan difícil de derrotar. Era increíble. Su poder actual superaba con creces al de un primarca normal. ¿Cómo era posible que este chico pudiera enfrentarse a él en igualdad de condiciones? Kratos también sintió el peso del momento. Incluso sin usar el poder del caos, la habilidad y la fuerza de combate de Horus estaban en su apogeo. Sabía, sin embargo, que aún tenía cartas que no había jugado. Y estaba seguro de que Horus también. PD. Capítulo 282, capítulo 282. Bendecido por el poder de los cuatro. La carta de triunfo de Kratos era el Super Saiyan 2, un estado que podía duplicar con creces su poder actual, elevándolo a 100 veces su forma base. Sin embargo, Horus aún no había desatado todo el poder de los dioses del caos. Tanto su padre como su abuelo habían hablado del poder de los cuatro dioses. Era una fuerza extraña y formidable. Los cuatro poderes ruinosos del caos eran, sin duda, las formas de vida supremas del Inmaterium. Una mera pizca de su poder, filtrándose a la realidad, podía destruir sin esfuerzo planetas enteros. Dentro de la disformidad, eran inmortales e indestructibles. Poseían un poder supremo, limitado únicamente por las leyes del universo físico, lo que les impedía manifestarse directamente en el espacio real. Horus se había comprometido con estos dioses oscuros y se había ganado el derecho a ejercer su poder. Al hacerlo, su fuerza de combate se multiplicaría exponencialmente, alcanzando un nivel inconcebible. Kratos. ¿De verdad creíste que esto era suficiente para desafiarme? No perderé contra el simple hijo de Axis. Horus, incapaz de asestar un golpe decisivo, sintió que su ira se encendía. Las llamas violáceas de sus ojos se encendieron con violencia. El poder del caos se agitaba en su interior. No podía perder contra el hijo de Axis. Ya había perdido contra ese hombre, una pérdida tan profunda que temía incluso enfrentarse a él en batalla. Si era derrotado hoy por el hijo de aquel hombre, antes incluso de llegar al emperador, ¿qué sería de su orgullo? ¿Dónde podría él, Horus, mostrar su rostro? Permíteme mostrarte el verdadero poder que me otorgaron los dioses del caos. Este es el poder supremo. Antes de que su voz se apagara, una presión horrible e indescriptible surgió de Horus, haciendo que todo el espíritu vengativo temblara. Su figura se desdibujó y se hinchó. Tras él, 4 fantasmas enormes y retorcidos cobraron vida. Había un fantasma de Corne, el dios de la sangre, formado a partir de innumerables cráneos y rugiendo con llamas de color rojo sangre. Había un fantasma de Tseentch, el cambiador de caminos, compuesto de innumerables runas cambiantes y ojos parpadeantes.
Había un fantasma de Nurgle, el padre de la plaga, una masa hinchada que goteaba plagas interminables y un lodo desesperante. Y había un fantasma de Slaanesh, el príncipe del placer, un avatar de la tentación máxima y la agonía eterna. Con el poder de los 4 dioses del caos fluyendo a través de él, el cuerpo de Horus aumentó de tamaño, haciéndolo parecer completamente malévolo. Una aterradora energía deforme irradiaba desde su ser, distorsionando todo a su alrededor, incluso torciendo el flujo del tiempo en la misma sagrada tierra. «Muere, hijo de Axis», bramó Horus, con una voz que ya no sonaba humana. Sus movimientos destrozaron instantáneamente sus límites anteriores. La garra de Horus, imbuida del poder de desgarrar la realidad, se abalanzó sobre el corazón de Kratos a una velocidad mucho mayor que antes. Incluso antes de que las garras lo alcanzaran, la presión aplastante y la energía aniquiladora amenazaron con asfixiar a Kratos. Peligro. Peligro mortal. Las pupilas de Kratos se contrajeron violentamente. Sintió el gélido contacto de la muerte. No pudo bloquear este ataque. No pudo evadirlo. En ese momento crítico, una luz dorada sin precedentes y aterradora brotó de los ojos de Kratos. Dejó escapar un rugido que pareció destrozar el alma, un grito lleno de una voluntad inquebrantable y la furia primordial enterrada profundamente en su linaje Saiyan. Un aura más violenta, más brillante y más cargada de destrucción que antes brotó de su cuerpo. La luz dorada ya no parecía fuego. Era una tormenta tangible de energía, crepitando con arcos de relámpagos dorados. Su cabello se erizó aún más bruscamente mientras innumerables rayos de electricidad danzaban alrededor de su cuerpo, chasqueando y estallando con fuerza explosiva. Este era el Super Saiyan 2. Pero a diferencia de la transformación de su padre Axis, que estaba apoyada por el Ki, el Super Saiyan 2 de Kratos estaba impulsado por su propio e inmenso poder psíquico. Al transformarse, una aterradora oleada de energía de disformidad emanó de Kratos. Debido a las leyes de este universo, solo Axis poseía el poder del Ki. Kratos, sin embargo, había amplificado sus habilidades psíquicas hasta un punto monstruoso. Horus. La voz de Kratos resonó como un trueno, una fusión del poder del emperador y la fuerza Saiyan hecha manifiesta. Este formidable y sagrado poder dorado realmente pertenecía al emperador, y ahora, también pertenecía al hijo de Axis. Estalló una batalla cataclísmica. Horus, sin miedo, blandió la garra de Horus con una mano y la gran maza destructora de mundos con la otra. El choque de sus poderes superó con creces la comprensión mortal. Un rayo dorado y la energía del caos, de un negro violáceo, colisionaron, se aniquilaron mutuamente y explotaron en torrentes de fuerza. El metal destrozado se fundió instantáneamente en escoria fundida antes de vaporizarse instantáneamente en la tormenta de energía. El espacio mismo se desgarró y luego se recompuso. Bajo la tensión de su combate no humano, el espíritu vengativo tembló y gimió como si fuera a desintegrarse por completo en cualquier momento. Incluso el emperador y Dorn, que se apresuraban al lugar, sintieron las intensas oleadas de energía. Un destello de aprobación cruzó los ojos del emperador. Como era de esperar del hijo de Axis, de su propia línea de sangre. El niño había heredado a la perfección el linaje de Axis, a la vez que recibía su formidable poder psíquico. Con niños como estos protegiendo a la humanidad, podría ascender al trono dorado con serenidad, confiándoles el futuro. El emperador aceleró el paso hacia la posición de Horus, pero sutiles ondas de poder psíquico se manifestaron silenciosamente en su camino. Una ola de poder espacial lo envolvió, intentando impedir su avance. Parecía que los poderes ruinosos no querían que llegara al campo de batalla tan rápido. El emperador dio un resoplido frío y una fuerza psíquica aterradora explotó desde su cuerpo, destrozando las barreras espaciales que lo rodeaban mientras continuaba su inexorable marcha. De vuelta en el puente, la batalla continuaba. Después de transformarse en un Super Saiyan 2, el poder de Kratos parecía no ser menor que el de Horus potenciado por los 4 dioses. Dentro de la disformidad, los propios 4 dioses se sintieron atraídos por el poder que Kratos había desatado. Habían pensado que Axis era formidable y lo suficientemente difícil, pero nunca habían esperado que su hijo poseyera una fuerza tan aterradora. Increíble. El niño es como otro emperador, pero su alma es innegablemente la de un mortal, dijo Tsench. Axis poseía una transformación similar, reflexionó Slaanesh. Cuando luchó contra mí, usó una forma que aumentó enormemente su altura y masa muscular. El aura que desprendía era verde. ¿Significa que este cachorro probablemente también tiene esa transformación? Preguntó Corne. El hijo de Axis era un premio tentador. De no ser por el acuerdo que ya tenía con Axis, se sentiría tentado a reclamarlo para sí. En teoría, sí. Había asumido que, como Axis era de otro mundo, su poder no podía transmitirse a sus descendientes. Pero pensar que este chico ha sustituido el Ki por poder psíquico para lograr esta nueva transformación, añadió Slaanesh. Esto se pone cada vez más interesante, se rió Tsench. Concedámosle más poder a Horus. Que ponga a prueba los límites del chico. Los 4 dioses del caos asintieron al unísono, canalizando una oleada aún mayor de su poder divino hacia el cuerpo de Horus. Fortalecido por este nuevo influjo de energía divina de los 4, la fuerza caótica de Horus se volvió aún más abrumadora, y gradualmente comenzó a ganar la ventaja.
Sin embargo, Kratos, armado con el aterrador poder y la velocidad de su forma dorada de Super Saiyan y la energía psíquica del emperador que le daba una resistencia extrema y la capacidad de purificar las energías caóticas, logró resistir tenazmente el implacable asalto de Horus totalmente empoderado. Su aura dorada se erosionaba y corroía constantemente por la energía caótica, pero en su núcleo, la llama sagrada del emperador y el espíritu de lucha Saiyajin ardían desafiantes. Arcos de relámpagos dorados penetraban y purificaban constantemente la inmundicia invasora. Una onda expansiva, mucho más potente que cualquier otra anterior, explotó en un anillo expansivo. La superestructura del espíritu vengativo en esta sección ya no soportó la tensión y, como un cristal golpeado por un martillo gigante, se hizo añicos y se desintegró por completo. Un enorme agujero de cientos de metros de diámetro se abrió en el casco de la nave, revelando los cielos ardientes de Terra y el retorcido y sinuoso telón de fondo del Immaterium. Innumerables fragmentos de metal deformado y restos de construcciones demoníacas fueron expulsados al frío vacío. La colisión de sus inmensos poderes psíquicos incluso había abierto un agujero en la propia estructura del Materium. Kratos y Horus se convirtieron en dos estrellas en guerra, atrapadas en una espiral mortal mientras chocaban frenéticamente dentro de este pedazo de espacio destrozado. Horus había caído en un frenesí. Los fantasmas de los cuatro dioses rugieron, susurraron y lo bendijeron desde atrás. Sus ataques eran salvajes y extraños. La garra de Horus, imbuida de la energía del caos que desgarraba el espacio, parecía capaz de destrozar estrellas con cada golpe. La maza rompemundos, envuelta en llamas verdes repugnantes y un campo gravitatorio aplastante, se abalanzó sobre Kratos. La velocidad, la fuerza y la capacidad regenerativa de Horus habían alcanzado una cima inhumana. La energía del caos, de un negro violáceo, hervía como un veneno virulento, corrompiendo incesantemente el espacio que los rodeaba. Tu derrota está sellada, muchacho. La risa enloquecida de Horus resonó. No puedes derrotarme. Poseo las bendiciones de los dioses del caos. Mi poder es infinito. Con el poder infinito de los poderes ruinosos respaldándolo, estaba a punto de ganar esta pelea y matar al hijo de Axis. El resultado aún no está decidido, Horus. ¿De verdad creías que esta era mi última mano? Se burló Kratos, creando distancia entre ellos. Sacó un frasco de su armadura, lleno del jugo de una fruta del árbol del poder, y lo bebió de un trago. Una potente energía vital fluyó a través de su cuerpo, curando instantáneamente sus heridas y restaurando su resistencia a su punto máximo. Observa con atención, Horus. Este es mi verdadero poder. Kratos se burló, juntando las palmas de las manos. Con su poder psíquico, conjuró una luna falsa, blanca como la plata, en el vacío que tenía ante sí. ¿Esa es tu carta del triunfo? ¿Crear una luna falsa? Respondió Horus con desdén. Lo verás pronto, dijo Kratos, mirando la construcción psíquica, ahora te mostraré el verdadero poder de un Saiyan. Golpe. 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 El sonido de un latido aterrador comenzó a resonar en el vacío. PD. Capítulo 283, capítulo 283. El divino gran simio dorado contra Horus. En el momento en que la mirada de Kratos se fijó en la luna psíquica, su cuerpo experimentó una transformación. Un crujido titánico, como si su propio esqueleto se hiciera añicos, eclipsó el crujido del buque de guerra. El relámpago dorado que antes envolvía su cuerpo fue reemplazado por un torrente de energía primigenia y salvaje, cargado de un aura destructiva. Un pelaje negro brotó de su piel, creciendo a una velocidad frenética, mientras sus músculos se hinchaban como cordilleras, agrietando y destrozando su servoarmadura. Rugido. Un aullido furioso resonó como si pudiera sacudir los cielos. Un simio de pelaje negro, de unos 20 metros de altura, se materializó ante Horus. Pero la transformación aún no estaba completa. Un poder dorado comenzó a brillar desde el interior de la bestia, transformando su oscuro pelaje en un dorado brillante. Con un rugido que pareció romper el vacío, un gran simio dorado, envuelto en llamas doradas sagradas y con ojos que brillaban con el fuego psíquico del emperador, atravesó la tormenta de energía y se alzó firme sobre el casco en ruinas. Al ver esto, Horus atacó inmediatamente. Blandió la garra de Horus, desgarrando el espacio para asestar un golpe. La enorme garra golpeó con saña el pecho hinchado del gran simio. El sonido resultante no fue el impacto de carne y sangre, sino un estruendo ensordecedor, como la colisión de dos núcleos estelares. El poder del caos que fluía a través del arma, una fuerza suficiente para destrozar estrellas, y el bien más preciado de Horus, apenas había logrado abrir unas pocas heridas superficiales en el pecho del simio, cubierto de un denso pelaje dorado. El pelaje dorado del Saiyajin había repelido con éxito el campo de disrupción de la garra de Horus, junto con sus energías corruptoras del caos. Rugido. El gran simio dorado dejó escapar un rugido furioso y comenzó a golpearse el pecho con los puños. Este no era un simple grito bestial. El rugido transmitía la voluntad inquebrantable de Kratos, la furia ardiente de su linaje Saiyajin y el majestuoso eco del poder psíquico del emperador. Ondas sonoras doradas y tangibles, como enormes martillos golpeando un tambor de guerra, irradiaban del Kratos transformado. Esta aterradora fuerza psíquica se estrelló contra Horus, provocando que el escudo del caos a su alrededor se ondulara violentamente antes de que saliera volando hacia atrás, rompiendo varias capas de restos de metal retorcido.
En el Inmaterium, los fantasmas de los 4 dioses susurraron con asombro. Un gran simio. Axis mostró esta transformación cuando luchó contra Slaanesh y Khorne en la disformidad. La figura amorfa de Tseentch, formada por innumerables ojos, parpadeó rápidamente, intentando analizar esta forma de energía que desafiaba toda lógica. Esto es malo. Este dorado es 10 veces más fuerte, y si recupera el sentido, algo terrible ocurrirá. La forma de gran simio de Axis había sido una bestia de llamas salvajes de color verde dorado. La de Kratos, en cambio, era un ser de ira dorada pura, fusionado con el poder sagrado del mismísimo emperador, que irradiaba una luminiscencia dorada pura. Poder. Fuerza pura y dura. El trono de la calavera de Khorne temblaba de emoción. La voluntad del dios de la sangre ansiaba esta batalla aún más feroz. Horus. Hazlo pedazos. Ofréceme su cráneo. Tanto poder y salvajismo, qué hermosa estética, es embriagador, susurró Slaanesh con una enfermiza sensación de éxtasis. Una vida tan tenaz, digna, de decadencia, e infección, gorgoteó lentamente la forma pustulosa de Nurgle. Solo Tseentch permaneció en silencio, con su aguda mirada fija en Kratos, el hijo de Axis. Sin embargo, la voluntad de los 4 dioses ya no era solo matar a la bestia, sino que Horus se la ofreciera. Impulsado por sus patrones, Horus emergió de las ruinas. 4 proyecciones aún más sólidas de los dioses oscuros se formaron tras él, envolviéndolo en lo que parecía una capa tejida con la esencia misma del Inmaterium. Sostuvo en alto el rompemundos, cuyas profanas llamas verdes se mezclaban con los relámpagos rojo sangre de Khorne, las runas retorcidas de Tseentch y el aura hipnótica de Slaanesh. Las energías se fusionaron en una esfera de caos puro, una bomba lo suficientemente potente como para hundir un pequeño planeta en su propio núcleo. Bestia. Reducida al polvo del cosmos. Bramó Horus, lanzando la esfera de poder destructivo directamente a la cabeza del gran simio dorado. Ante este ataque que acabaría con el mundo, un destello del intelecto de combate feroz pero preciso de Kratos se encendió en los ardientes ojos bestiales y blancos del simio. No intentó bloquear el ataque. El cuerpo masivo se movía a una velocidad aterradora que desmentía por completo su tamaño. Un giro de torso, un giro de cintura, y fue una esquiva perfecta. La esfera de energía del caos pasó silbando junto al hombro del gran simio dorado e impactó una vasta sección de restos flotantes de la nave de guerra. Una explosión silenciosa aniquiló al instante la estructura metálica de kilómetros de largo, dejando solo una ondulación turbulenta en la disformidad. Una sonrisa casi humana se dibujó en los labios del gran simio dorado. Si Horus creía estar desquiciado en ese estado, se equivocaba gravemente. Esta forma de gran simio dorado era una transformación para la que él y su padre, Axis, se habían entrenado específicamente. Su padre le había enseñado a usar su propia energía para crear una luna falsa. Kratos luego adaptó la técnica, dominando con éxito un método para crear una luna con su poder psíquico para desencadenar la transformación. Bajo la supervisión de su padre, mientras cultivaba los frutos del árbol del poder, Kratos había usado esta luna psíquica en numerosas ocasiones. Primero se transformó en el gran simio de pelaje negro. En ese estado, siguiendo la guía de su padre, aprendió a usar su fuerza psíquica para dominar a la bestia y recuperar la consciencia. Después de tener éxito, Axis le enseñó cómo canalizar su poder de Super Saiyan mientras estaba en forma de simio, lo que le permitió alcanzar el estado de gran simio dorado. El poder que Kratos ahora poseía estaba más allá de la comprensión mortal. Era una fuerza capaz de aplastar cualquier cosa a su paso. Sin embargo, no había logrado alcanzar la forma definitiva de la que hablaba su padre, el Super Saiyajin 4, que fusionaba el poder primigenio del simio con el poder avanzado del Super Saiyajin. Aunque había heredado el poder del Super Saiyajin y dominado al gran simio, no era un Saiyajin de sangre pura y, por lo tanto, no pudo alcanzar esa etapa final. Pero los 4 dioses del caos del Inmaterium desconocían esto. Incluso Khorne creía que Kratos podía transformarse en el Super Saiyan 4, al igual que Axis. En el instante en que Kratos esquivó, su gigantesca garra, tan grande como para agarrar una montaña, ya estaba envuelta en un rayo dorado que desgarraba la realidad y en las llamas sagradas y purificadoras del poder psíquico del emperador. Con la fuerza capaz de destrozar mundos, la descargó sobre Horus. Antes incluso de que la garra tocara tierra, la onda expansiva de vacío formada por su fuerza pura, comprimiendo el espacio, provocó una violenta ebullición en las energías del caos que rodeaban a Horus. No me detendrás. No me vencerás. Rugió Horus, cruzando la garra de Horus y el rompemundos para bloquear el ataque. Los 4 fantasmas de los dioses detrás de él aullaron mientras vertían su poder en él. El punto de impacto estalló en una esfera de luz más brillante que una estrella. La superestructura restante del espíritu vengativo se desintegró como una cáscara de huevo aplastada bajo el pie de un dios, y sus enormes secciones se vaporizaron en su totalidad. La grieta en el espacio real se abrió aún más, y las energías retorcidas del Inmaterium se derramaron como una cascada, convirtiendo el campo de batalla en un infierno psicodélico. El núcleo de la nave insignia de Horus estaba prácticamente destruido, todo su casco estaba deformado, pero el poder de los 4 dioses retorció el espacio a su alrededor, estabilizando el área en una arena adecuada que podría soportar cualquier castigo. Los dos se vieron envueltos en una lucha furiosa. Las placas de la cubierta bajo los pies de Horus se fracturaron y se hicieron añicos.
Las energías violáceas del caos bullían como aceite hirviendo, conteniendo desesperadamente el peso aplastante de la garra dorada de Kratos. Podía sentir con claridad que la fuerza de la garra no era solo física, sino que también contenía un poder sagrado y purificador que le causaba un profundo dolor en el alma. Era el poder del emperador, librando una guerra fundamental de aniquilación contra los beneficios de los 4 dioses dentro de él. Maldita sea. ¿Cómo podía el hijo de Axis poseer una fuerza tan aterradora? Rugido. La otra garra gigante del gran simio dorado atravesó el aire con un rugido horizontal. Un golpe capaz de hacer añicos una luna. Fortalecido por los 4 dioses, Horus desató su límite absoluto. Con un poderoso impulso, sus brazos presionaron la pata que tenía sobre él, forzándola a levantarse lo justo para crear una pequeña abertura. Giró su cuerpo en un ángulo imposible, estrellando a Worldbreaker y sus profanas llamas verdes contra la muñeca de la garra entrante. Se oyó un estruendo atronador y el chisporroteo de pelaje quemado. El gran simio dorado saltó hacia atrás, esquivando ágilmente el golpe. El simio dorado lanzó entonces un ataque feroz, haciendo retroceder a Horus y obligándolo a considerar activar su última táctica. No, pensó, debía reservar el poder que ahora poseía para su verdadero padre. No podía desperdiciarlo en este chico. A los 4 dioses no les importaría, pero su propio cuerpo no podría soportar la tensión. De repente, Horus recordó algo. Recordó al Kratos de antaño, quien había confiado plenamente en él. Kratos le había dicho una vez que si alguna vez perdía el control y se transformaba en simio, Horus debía atacarle la cola. Había encontrado su último recurso. La cola. Tenía que cortarla. Horus se deslizó bajo las patas del gran simio. Luego se incorporó de un salto y, con un rápido y brutal tajo, la garra de Horus le cortó la cola a Kratos. El gran simio dorado emitió un grito de dolor mientras su cuerpo comenzaba a encogerse rápidamente. Kratos recuperó su forma humana y cayó de rodillas, jadeando. Maldita sea, maldijo en silencio. Horus sabía de la debilidad de la cola. ¿Ya te quedaste sin trucos, no? Se burló Horus. Pateó a Kratos al suelo, levantó a Rompemundos en alto y se preparó para asestar el golpe final que acabaría con la vida del chico. En ese mismo instante, una espada dorada gigante bloqueó la maza. Con un sonido ensordecedor, el impacto obligó a Horus a retroceder varios pasos. Un gigante de 5 metros de altura, vestido con una ornamentada servoarmadura dorada, estaba frente a Kratos. ¿Estás bien?, preguntó la figura. Estoy bien, abuelo, respondió Kratos con la voz cargada de cansancio. Te he decepcionado. No he podido derrotar a Horus. PD. Capítulo 284, capítulo 284. Un padre enfurecido. El emperador había llegado. El señor de la humanidad había roto el bloqueo de los 4 dioses del caos en la disformidad y finalmente llegó al campo de batalla, salvando a Kratos en el momento más crítico. Has hecho más que suficiente, dijo el emperador, mirando a Kratos. Has logrado contener a Horus y agotar la mayor parte de su poder. Este nieto suyo ya lo había hecho sentir increíblemente orgulloso. No era un verdadero primarca, sino un ser humano por naturaleza. En el corazón del emperador, Kratos era incluso más importante que Axis. Acababa de desplegar todo su poder psíquico, canalizando cada gramo de su poder para romper la barrera espacial forjada por los 4 dioses del caos. Había llegado hasta allí para salvar a su nieto en el instante crucial. Kratos, esta ya no es tu batalla, dijo el emperador, dándole una palmadita en el hombro. Hazte a un lado. Lo que viene a continuación es entre Horus y yo. No, abuelo, aún puedo luchar. Déjame luchar contra él, se esforzó Kratos, intentando levantarse, pero el emperador lo sujetó con una sola mano. Obedece mi orden, Kratos. Retírate a un lado, dijo el emperador con tono solemne. Esta batalla no es algo en lo que puedas interferir. Ni siquiera tu padre tiene ese derecho. Kratos abrió la boca para protestar, pero finalmente asintió con resignación. Siguió la orden del emperador y se movió hacia el borde del campo de batalla, cediendo el escenario central al emperador de la humanidad, Neot. Dale con todo, abuelo. Gritó Kratos. Destruye a este traidor. No te contengas. Ya no es Horus. Tras haber pasado tantos años con su abuelo, Kratos lo comprendía bien. Más del 90% de las verdaderas emociones del emperador estaban reservadas para la raza humana. La pequeña fracción que quedaba se dividió entre muchos. Ese trocito de afecto se lo dio a él, a su madre, a su abuela, y una porción muy significativa se la había dado a Horus. ¿Por qué mataste a mi hijo?, preguntó el emperador, con la mirada fija en Horus. La pregunta dejó atónito a Horus. ¿Cuándo maté a tu hijo? ¿Te has vuelto senil, anciano?, se burló Horus. Date prisa y entrégame el título de señor de la humanidad. Déjame guiar a la humanidad hacia un nuevo amanecer. ¿Por qué todos ustedes mataron a mi hijo?, repitió el emperador la pregunta, su voz cargada de un poder innegable. A los ojos del emperador, Horus ya estaba muerto. La luz de su alma se había apagado. Lo que ahora vivía era simplemente una marioneta de los 4 dioses del caos, animada por los recuerdos de Horus. Su enemigo no era el señor de la guerra Horus, sino los mismísimos poderes ruinosos. Esta vez, Horus finalmente sintió que algo andaba mal. El emperador lo miraba, pero sus palabras no iban dirigidas a él.
Su mirada parecía atravesarlo, fijándose en las 4 figuras fantasmales de los dioses que se cernían tenuemente tras él. Una furia sin nombre se encendió en el corazón de Horus. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cómo que ellos mataron a tu hijo? ¿No es a mí a quien te refieres? ¿No soy yo? El emperador clavó su espadón llameante en la placa de cubierta del puente. Su poder psíquico se multiplicó infinitamente, formando una colosal proyección dorada de sí mismo en la disformidad, en oposición directa a los 4 dioses del caos. Mírame, padre. Rugió Horus al emperador. Mírame. Soy tu oponente. ¿Qué es eso de matar a tu hijo? No estoy muerto. No estoy muerto. Padre, solo estoy usando a estos 4 tontos para mis propios fines. El poder que Horus había reprimido en lo más profundo de su corazón estalló. El ki que los dioses del caos habían reunido de Axis se liberó, reforzando su cuerpo y elevando su destreza física a un nivel increíble. Al mismo tiempo, los 4 dioses del caos vertieron su poder divino en Horus, llevándolo al límite. Su cuerpo se hinchó de nuevo, creciendo hasta alcanzar la estatura de 5 metros del emperador. 2 titanes se oponían, pero la cabeza del emperador estaba ligeramente inclinada hacia arriba, su mirada ignorando por completo a Horus. Horus no permitiría que el emperador lo ignorara de esa manera, que mirara más allá de él, a los 4 seres que estaban a sus espaldas. Tú, repitió el emperador, con su voz resonando como una poderosa onda psíquica que abrazó la estructura misma de la disformidad como un sol. ¿Por qué mataste a mi hijo? Los 4 dioses del caos, en una inusual muestra de perfecta unidad, no respondieron. En cambio, soltaron una risa escalofriante y grotesca, un sonido impregnado de burla. Nadie sabía de quién se burlaban. ¿Era del emperador o del mismísimo Horus? Nadie podía saberlo. La gigantesca proyección psíquica dorada del emperador se había manifestado plenamente en la disformidad. La propia proyección del alma de Horus, reforzada por los 4, también entró en el reino inmaterial. Ambos iniciaron una batalla trascendental. A diferencia de su combate con Kratos, esta vez Horus luchó con todas sus fuerzas, llevando el poder de los 4 dioses al límite. Esta era su única oportunidad, la única oportunidad que tendría de derrotar al emperador. Horus blandió su poderosa garra y el mazo de guerra rompemundos, mientras el emperador, ataviado con la única armadura verdadera, blandía la espada dorada del emperador. Su batalla final había comenzado. Dentro de la disformidad, el emperador se convirtió en un titán dorado de pura energía psíquica, su resplandor desterró el caos que lo rodeaba como una estrella inmortal. Su visión atravesó a Horus y se fijó en las 4 figuras fantasmales y cambiantes de los dioses del caos que emanaban un aura interminable de malicia y locura detrás de su hijo. Respóndeme. La voz del emperador no era un grito, sino una onda expansiva psíquica de inmenso poder que retumbó en cada rincón del Inmaterium. ¿Por qué mataste a mi hijo? La pregunta fue un rugido de furia y de duelo. Fue la liberación explosiva del amor de un padre, reprimido durante años, ahora desatado en esta desesperada hora final. En el universo material, el emperador blandía su gran espada, enfrentándose a Horus, mientras su espíritu libraba una guerra simultánea contra los 4 dioses en la disformidad. Fue una batalla que trascendió el espíritu, el tiempo y el espacio. Este era el emperador en su máxima furia, con su potencial de combate al máximo. Fortalecido durante una década por la energía ki de Axis y habiendo consumido una gran cantidad de fruta del árbol del poder, la fuerza del emperador había superado con creces su antaño. Incluso los dioses del caos tuvieron que enfrentarlo con toda su atención, concentrando toda su atención en este padre enfurecido. No eres más que una marioneta en sus manos, Horus, resonó la voz del emperador en la mente frenética de Horus, fría y clara, abriéndose paso entre los susurros de los dioses. El poder del que te enorgulleces es el cebo envenenado con el que te han alimentado. Has destruido todo lo que una vez juraste proteger. Has asesinado a mi hijo. En ese momento, el emperador era menos el amo de la humanidad y más un padre afligido, un padre cuyo hijo había sido asesinado ante sus propios ojos. ¡No! El contraataque de Horus fue aún más feroz al atacar al hombre que una vez fue su padre. Mira hacia atrás. Mira en qué te has convertido. La voz del emperador contenía un rastro de dolor imperceptible, una última llamada al último destello del alma de su hijo, un lamento por la inminente muerte del radiante espíritu de Horus. Se ríen. Se ríen de tu estupidez, de tu arrogancia. Te están usando como arma para apuñalarme el corazón. Mi hijo, Horus Lupercal, ya está muerto. El emperador alzó su espadón y lo blandió contra Horus. Silencio. Rugió Horus. Kratos observaba desde un lado con incredulidad. Parecía que su abuelo, el emperador, no luchaba con toda su fuerza. En varias ocasiones, el emperador había acorralado claramente a Horus, pero no le había asestado el golpe final. Incluso le había permitido aprovechar una oportunidad, dejando que la garra de Horus infligiera profundas heridas en la única armadura verdadera. Años de afecto, el recuerdo de su primer hijo y todas las esperanzas que había depositado en Horus hicieron imposible que el emperador fuera despiadado. A diferencia de sus otros primarcas, el emperador veía a Horus como su hijo. Los demás eran meros instrumentos. Mientras luchaba contra Horus en el reino material, el emperador también tuvo que enfrentarse a los 4 dioses del caos en la disformidad. Lucharon durante más de 100 intercambios, pero el emperador gradualmente comenzó a perder terreno, obligado a retroceder por el implacable asalto de Horus.
Te lo demostraré, padre, gruñó Horus, su cuerpo irradiando un aterrador poder caótico desde la disformidad, su rostro contorsionado en un rostro monstruoso, lo haré mejor de lo que tú jamás hiciste. Kratos no podía creer que su abuelo estuviera siendo empujado hacia atrás. Luchó por ponerse de pie, queriendo ayudar, pero el dolor que lo atormentaba lo dejó impotente. Solo le quedaba un frasco del jugo de la fruta espiritual. Su abuelo no se atrevía a matar a Horus. Sus sentimientos por él eran demasiado profundos. Aprovechando una oportunidad, Horus pateó al emperador, lanzándolo a volar por la cámara. El emperador se estrelló con fuerza contra una puerta blindada, gravemente herido. En ese momento desesperado, una figura apareció en el campo de batalla. Era un soldado raso del imperio, vestido con un uniforme beige y una sencilla armadura antibalas, empuñando un rifle láser común. Nadie supo cuándo había llegado. Cargó hacia Horus. El emperador, al ver la repentina aparición de este soldado, adoptó una expresión de incredulidad. «Oye Person, sal de aquí». El emperador se esforzó por levantarse. «Esta no es tu batalla. No eres rival para él. Corre». Fue Ollanius Person. Nacido en el año 15.000 AC en Anatolia, su naturaleza perpetua despertó durante la Edad de Piedra tras la muerte de su hijo. Fue compañero íntimo del emperador, luchó en la guerra de Troya, marchó con Alejandro Magno y se unió a las legiones romanas para guarnecer Britania. Se hizo amigo íntimo de Maquiavelo durante el Renacimiento y luchó como Ollian Pierson en la Primera Guerra Mundial. Fue compañero de viaje del emperador. Durante la Gran Cruzada, adoptó el nombre de Pío y se alistó como soldado raso en la Guardia Imperial, ocultando su naturaleza perpetua y decidido a expiar su pasado mortal. Aunque era un perpetuo, Oll Person no poseía grandes poderes psíquicos, y sus habilidades físicas eran apenas superiores a las de un humano promedio. Sin embargo, este soldado mortal inmortal se enfrentó con firmeza al señor de la guerra Horus, levantó su rifle láser y cargó. Una mirada de profundo desprecio cruzó el rostro de Horus. Permitió que la bayoneta del hombre golpeara su armadura, donde produjo un tintineo sordo, incapaz de siquiera arañarlo. Una ola de poderosa energía Warg destrozó instantáneamente al soldado mortal, aniquilando a este insignificante insecto ante sus ojos. Mientras el cuerpo de Oll Person se disolvía bajo las energías corruptoras de la disformidad, giró la cabeza en sus últimos momentos y ofreció al emperador una leve sonrisa. Todo quedó plasmado en ese gesto silencioso. Fue el último aliento del primer señor de la guerra del emperador. No tienes el coraje para matar a este hijo, así que te lo daré. Sigue luchando, Neot. Al presenciar la muerte de su primer mariscal, la luz en los ojos del maestro de la humanidad cambió por completo. El profundo dolor y las dudas fueron reemplazados por una fría oscuridad que sobrepasaba las estrellas. El emperador finalmente centró toda su atención en el ser que tenía ante sí. Ya no miraba a su hijo, sino a un recipiente de blasfemia suprema, un contenedor contaminado por el caos que debía ser destruido. Tenía que destruir a Horus. Entonces, como desees, la voz del emperador sonaba aterradoramente tranquila. Hoy había perdido a 2 hijos y casi a un nieto. En ese preciso momento, Korn envió una señal al eje. Había llegado el momento. Con el emperador ya sin reservas, los 4 dioses del caos no distraerían su atención. Nada era más importante que esta batalla. En la telaraña, Axis había hecho retroceder a los últimos demonios del caos. Se detuvo al borde de la telaraña y, sin dudarlo, se adentró en el crudo Inmaterium. Magnus le había advertido repetidamente que no siguiera adelante, pero Axis no le hizo caso, fingiendo estar completamente enfurecido. Había irrumpido mucho más allá del área de la telaraña que el poder psíquico de Magnus podía proteger. Liberando todo el poder del legendario Super Saiyan, usó su ki para disparar incontables orbes verdes de luz destructiva, aniquilando a todos los demonios hasta donde alcanzaba la vista. Luego, usando su ki, tejió una barrera en la entrada de la telaraña, asegurando que ningún demonio pudiera entrar por un corto tiempo. Ahora, flotando en la disformidad, Axis podía ver claramente las 5 figuras titánicas. El emperador enfrascado en una batalla con los 4 dioses del caos. Había un ser verde, corpulento y enorme, un demonio rojo blandiendo un hacha gigante, un monstruo andrógino púrpura y una entidad azul emplumada con forma de pájaro. El dios risueño de los Eldar apareció junto a Axis, aparentemente de la nada. Esto sí que es una visión sin precedentes en la disformidad. Jajaja, una oportunidad única en un milenio. Dijo el dios, vestido de bufón arlequín, con una excitación frenética. Adelante, Axis. Te llevaré al jardín de Nurgle. En la disformidad, el tiempo no tenía importancia. Tenían todo el tiempo que necesitaban. Dirige el camino, asintió Axis. Vamos al jardín ahora. Había llegado el momento de actuar. Tenía que rescatar a la diosa de la vida. El dios que ríe emitió una serie de chillidos estridentes y realizó un ritual extraño, guiando a Axis a través de las nieblas cambiantes de la disformidad. Llegaron con éxito a un jardín verde y purulento, un lugar repleto de descomposición, plagas, virus y bacterias. En su centro se alzaba un caldero de tamaño inimaginable. Innumerables nurletes y demonios de Nurgle habitaban allí. Hemos llegado, amigo mío. PD.
Capítulo 285, capítulo 285. Un país de las maravillas dentro de ese mundo corrupto. Dos invitados no invitados, Axis y el dios risueño Zegorach, aparecieron abruptamente en el paraíso podrido del padre de la plaga. El suelo bajo sus pies era un humus empalagoso y viscoso que apestaba a dulce descomposición, y el aire estaba cargado de olor a putrefacción y esporas bacterianas. Grandes pústulas se hinchaban como cordilleras, rezumando toxinas iridiscentes, mientras innumerables nurletes, grotescamente alegres, se revolcaban y jugaban en el lodo. A lo lejos, el zumbido de los enjambres de moscas de la plaga era capaz de poner los pelos de punta. Axis frunció el ceño. El hedor era realmente repugnante. Si tuviera que describir el lugar, diría que era inapropiado para cualquier forma de vida consciente en cualquier universo. La enorme concentración de energía de la plaga era abrumadora. Dicho sin rodeos, era tan potente que no solo un mortal, sino incluso un marine espacial, se corrompería y se convertiría en un fiel sirviente de Nurgle en cuanto pusiera un pie aquí. Un aura brillante de color verde dorado se encendió alrededor de Axis al activar el escudo protector de un Super Saiyan legendario, formando una barrera gigantesca. Cubrió el aura con un manto de poder psíquico, y solo entonces se sintió lo suficientemente protegido del miasma corruptor como para caminar con libertad. Aún así, Axis no se atrevió a respirar el aire. Para Axis, de todos los dominios de los 4 dioses del caos, el reino de Nurgle era el más peligroso y mortal. Sabía que algunos de los virus y plagas creados por el abuelo podían infectarlo incluso a él, un Super Saiyan legendario. Después de todo, cierto héroe famoso llamado Goku había sucumbido una vez a un simple virus cardíaco, y Axis nunca había subestimado la letalidad de tales patógenos. El sistema inmunológico de los Saiyajin no era particularmente robusto en ese aspecto. Sin embargo, gracias a las modificaciones que el emperador había realizado en su cuerpo, la inmunidad de Axis era muy superior a la de un Saiyajin común. En cierto sentido, además de ser un Super Saiyajin legendario, también era el primarca de la raza Saiyajin. Aja. Bienvenido al jardín trasero del abuelo, viejo amigo. ¿No está, rebosante de vida?, exclamó Zegorach, tapándose la nariz con una mueca dramática. En el pasado, este había sido un lugar que no se habría atrevido a visitar ni en sueños. Los reinos de los 4 dioses del caos, ya fuera el Palacio del Placer, el Jardín de Nurgle o la Ciudadela de Latón, eran territorio prohibido. Cualquiera que se atreviera a entrar sería descubierto al instante, capturado por un dios del caos enfurecido y atormentado sin piedad. Pero ¿quién habría imaginado que Axis y Corne urdirían un plan tan aterrador para engañar a Nurgle? Rebosante de vida, sin duda, respondió Axis. Todo aquí parece estar vivo, aunque no puedo decir que apruebe su forma de existir. Zegorach sonrió. Entonces, plan A, un rescate elegante y sigiloso. O plan B, armar un alboroto y destrozar el jardín de Nurgle. ¿Cuál eliges? En circunstancias normales, elegiría el plan B, dijo Axis. Pero por ahora, mejor nos quedamos con el plan A. Era imperativo que no los detectaran. Causar un alboroto probablemente atraería al mismísimo abuelo de vuelta al jardín, y eso sería desastroso. Fue necesaria la unión de los 4 dioses del caos y Horus para obligar al emperador a subir al trono dorado. Si uno de ellos hubiera estado ausente de esa lucha, el emperador bien podría haber revertido la situación y logrado la victoria. Jajaja. Entonces tú decides. Jugaremos a la infiltración secreta, declaró Zegorach. Primero, deja que este payaso nos proteja un poco. El dios bufón sacó 2 naipes y los lanzó al aire. Una cascada de luz de colores los cubrió, enmascarando las olas de Axis y Zegorach hasta que parecieron idénticos a los nurletes y demás demonios que los rodeaban. Listo, anunció Zegorach. Para esos monstruos viscosos y repugnantes, ahora no nos diferenciamos de los habitantes locales. No intentes hablar con ninguno de ellos. Nos dirigiremos directamente a nuestro objetivo. Como el dios más hábil en el sigilo y la autoconservación en todo el universo, tenía algunos trucos especiales bajo la manga. Puede que sus ilusiones no engañen a los poderes ruinosos, pero engañar a sus subordinados demoníacos, incluso a un gran demonio, no era un gran desafío. Bien hecho. Traerte fue la decisión correcta, dijo Axis. Entonces, ¿cómo encontramos a la diosa de la vida? Este lugar es bastante grande. Contempló la extensión aparentemente interminable de decadencia. Aunque se llamaba jardín, su magnitud desafiaba la comprensión convencional. Si Nurgle lo deseaba, este reino podría contener galaxias enteras. Encontrar a una sola persona aquí sería una tarea increíblemente difícil. No podrían registrarlo minuciosamente. Axis se preguntó dónde habría escondido el padre de la plaga a la diosa Eldar, Isa. Excelente pregunta, amigo. Dijo el dios sonriente. Planeo emanar una pizca de mi poder divino. En cuanto Isa lo perciba, resonará con el suyo. Una vez que sienta esa resonancia, podré guiarnos directamente hacia ella. ¿Estás seguro de que ese poder no atraerá a ningún gran demonio? Preguntó Axis. O, peor aún, alertará al mismísimo abuelo. No podemos arriesgarnos a ser descubiertos. Claro que entiendo los riesgos, respondió Zegorach tranquilizándolo. Pero no lo olvides, Isa y yo somos dioses de los Eldar. Compartimos un vínculo especial. Créeme, no habrá problemas. Entonces comencemos, instó Axis, no tenemos mucho tiempo.
El dios sonriente asintió, se sentó con las piernas cruzadas en el suelo asqueroso y comenzó a difundir su poder con cautela. Una sutil onda de energía divina Aeldari, tenue como un susurro, se extendió por el jardín de Nurgle. El pulso era tan débil que no logró atraer la atención ni siquiera de los Nurgletes comunes. Todo permaneció tranquilo en ese dominio maravillosamente y repugnantemente corrupto. Pasó una cantidad desconocida de tiempo antes de que la onda divina enviada por Zegorach pareciera recibir una respuesta. Fue como una sola gota de agua que impactara en un estanque vasto y silencioso, creando una tenue ola. Era un pulso de respuesta, exclusivo del panteón Aeldari, y absolutamente discreto. El dios Kerrie lo captó al instante. La encontré, dijo, abriendo los ojos de par en par por la emoción. Sígueme. Agarró a Axis del brazo y comenzó a avanzar hacia su objetivo. Axis asintió y se mantuvo cerca del dios Eldar. El concepto de tiempo no existía en la disformidad, así que Axis desconocía cuánto tiempo habían viajado. Finalmente, ambos se detuvieron en una zona relativamente tranquila. No había demonios clamorosos, solo una gruesa e imponente pared de enredaderas putrefactas, cubierta de musgo retorcido y baba supurante. En el centro de la pared había una puerta enorme, pesada y sellada, forjada con hueso marchito, metal oxidado y pus coagulado. La puerta estaba cubierta de runas blasfemas y retorcidas que latían con una poderosa energía protectora, protegiendo su interior de la corrupción exterior. Desde una rendija, brillaba un tenue pero increíblemente resistente destello esmeralda, en total contraste con el vil entorno. Zegorach apoyó inmediatamente la oreja contra la puerta y, con un ritmo determinado, golpeó muy suavemente 3 veces. Toc, 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 después de un breve silencio, una respuesta igualmente débil pero clara llegó desde adentro. Toc, 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 el ritmo transmitía una sensación indescriptible de emoción y esperanza. Este es el lugar, amigo mío. Isa está dentro, susurró Zegorach. Ahora solo necesitamos descubrir cómo romper este sello. ¿Puedes con ello? Preguntó Axis. Si no, puedo intentar romperlo por la fuerza. No, no. Aquí es donde el grandullón verde guarda su posesión más preciada. Si la rompemos a la fuerza, las consecuencias serán malas, insistió Zegorach. No te preocupes. Forzar cerraduras es una habilidad fundamental para cualquier bufón. Esta puerta sellada puede ser un desafío para cualquier otro, pero no es nada para este payaso. El dios sonriente hinchó el pecho con una mirada de absoluta confianza, luego se acercó sigilosamente a la puerta sellada, sacó un juego de herramientas y comenzó a abrir la cerradura. Entonces, ¿tu gran plan para romper un sello divino es simplemente abrir la cerradura? Eso es solo lo que percibes superficialmente. No eres un dios, Axis, respondió Zegorach con impaciencia mientras trabajaba. Estoy enfrascado en un proceso muy delicado. Uso mi poder divino para comunicarme con esta puerta, encontrar su núcleo conceptual y luego persuadirla cuidadosamente para que se abra. Es un trabajo tremendamente difícil. Solo ves a un payaso forzando una cerradura. Esa era la diferencia entre un dios y un mortal. Lo que un dios percibía y lo que un mortal veía existían en 2 planos de realidad completamente distintos. Después de un tiempo, el dios sonriente pareció encontrar la debilidad que buscaba. Con un suave giro de su herramienta, un clic silencioso resonó en la puerta. Con un profundo y retumbante gruñido, la gran puerta sellada se abrió. Un torrente indescriptible de fuerza vital fresca, pura y vibrante surgió de la abertura como una inundación cálida. Inundó violentamente el aire viciado del exterior y, por donde pasaba, las vides corruptas parecían encogerse y sus capas viscosas perdían brevemente su vitalidad. Cielos azules. Nubes blancas y esponjosas. Altos árboles centenarios, con hojas de un verde exuberante y vibrante, se alzaban hacia el cielo. Una suave pradera de hierba esmeralda, salpicada de cientos de extrañas y hermosas flores silvestres, se extendía en la distancia. Un arroyo cristalino murmuraba apaciblemente, alimentando una cascada que brillaba con un arco iris de colores bajo la luz del sol. Adorables y esponjosos animalitos retozaban libremente en la hierba y entre los árboles. Esto no era una prisión. Era un país de las maravillas mítico, la única forma en que Axis podía describirlo. Era un marcado contraste, como el cielo frente a la inmundicia infernal del jardín de Nurgle. La esencia pura de la vida allí era tan poderosa, tan cálida. Zegorach, ¿de verdad eres tú? ¿Has venido a salvarme? Gritó una voz femenina, etérea y melodiosa. Axis miró hacia arriba y lo que vio no era una Aeldari, sino un elfo mítico sacado de una leyenda. ¿Qué tal te gustó la novela? Recuerda que es un vídeo creado por Papitarl Novelas. Si el nombre del canal no es ese, me temo que estás consumiendo contenido pirata. Ven a nuestra página oficial y disfruta de este y mucho más contenido de calidad. Capítulo 286, Capítulo 286. La diosa Aeldari de la vida. Una figura emergió del vibrante paraíso. Llevaba un vestido esmeralda que parecía tejido con el rocío de la mañana y la luz de la luna. Unas orejas puntiagudas asomaban entre una cascada de cabello plateado, enmarcando un rostro tan exquisito que parecía de otro mundo. Sus rasgos estaban marcados tanto por la compasión como por el cansancio de un largo cautiverio, pero esto no hizo nada para disminuir su belleza. Una corona de flores siempre florecientes y enredaderas verdes descansaba sobre su cabeza como una diadema natural.
Sus ojos, como las esmeraldas más puras, ahora brillaban con lágrimas de alegría incrédula mientras miraba fijamente a Zegorach y Axis fuera de la puerta. Jeje. Es hermosa, ¿verdad? La belleza de la diosa de la vida es una de las 3 más hermosas del universo, declaró el dios sonriente con aire triunfal. En términos de apariencia, la belleza de la diosa Eldari era absolutamente impresionante, trascendiendo la comprensión de las especies mortales. El hecho de que Axis pudiera mantener la compostura en su presencia fue suficiente para que el dios que ríe lo mirara con un respeto renovado. Es muy hermosa, sí, pero tengo curiosidad. ¿Quién es la número 1? Preguntó Axis. Oh. El primer puesto es para ese monstruo andrógino perverso. El ser más guapo del universo es Slaanesh, y el ser más hermoso también es Slaanesh, dijo el dios sonriente encogiéndose de hombros. ¿De verdad? He visto a Slaanesh, y desde mi punto de vista, Slaanesh no es más que un completo desviado. No creo que tenga ninguna conexión con la belleza. Considero a esta diosa de la vida mucho más hermosa que Slaanesh, afirmó Axis. Axis se burló de la idea. ¿Acaso el dios Rie tenía algún tipo de sentido retorcido de la belleza? ¿Un ser andrógino, completamente retorcido y pervertido era el más hermoso del universo? Se había enfrentado a Slaanesh en persona al entrar en la disformidad, y la criatura era una monstruosidad depravada de pies a cabeza. El dios sonriente se quedó boquiabierto, completamente atónito. Miró a Axis, incapaz de creer lo que acababa de oír. ¿Cómo era posible? Un mortal acababa de afirmar que Slaanesh no era hermosa. Fue sencillamente escandaloso. Slaanesh era la encarnación misma de la belleza cósmica, aunque una versión retorcida y deformada. Aún así, era un glamour al que ningún mortal debería poder resistirse. A menos que... Un pensamiento asaltó de repente al dios sonriente. El ki de Axis poseía una alta resistencia a las energías de la disformidad, especialmente a aquellas con intenciones maliciosas. Por lo tanto, desde su perspectiva, Slaanesh era solo un pervertido grotesco, no el epítome de la belleza que otros percibían. ¡Qué interesante! Así que la verdadera forma de Slaanesh era simplemente la de un desviado. Esto significaba que Axis era inmune a las tentaciones de Slaanesh. Siendo un mortal capaz de resistir la seducción de uno de los dioses más poderosos del universo, la ironía era palpable. Esto es maravilloso. He esperado este día durante tanto tiempo, dijo Isa, trotando hacia ellos dos. Ella nunca había imaginado que quien finalmente abriría esa puerta sería alguien más que esa monstruosidad verde y gorda, Nurgle, sosteniendo un tazón de sopa pestilente, fétida y podrida y exigiéndole que la bebiera. Pero aún así, ¿el dios que ríe realmente tenía el poder de salvarla? La diosa de la vida se mostró escéptica. Como diosa Eldar, conocía demasiado bien a este embaucador. Zegorach era un cobarde consumado. Ella sabía exactamente de qué era capaz y de qué no. ¿Y quién era este mortal a su lado? La vida que emanaba de él era increíblemente poderosa. Axis, por su parte, solo pudo describir su primera visión de la diosa de la vida Eldari como hermosa. La palabra hermosa parecía haber sido creada especialmente para ella. Incluso él, un Saiyajin apasionado por la batalla, podía reconocer la profunda profundidad de su belleza. Oh, mi querida Isa, te pido disculpas por la larga espera. Pero no te preocupes, tu bufón ha venido a rescatarte, dijo el dios sonriente. Bueno, gracias por eso. Sin embargo, ¿estás segura de que viniste sola a salvarme? ¿No incluyes a tu amiga? Preguntó Isa, mirando a Axis. Claro. Este fue nuestro plan desde el principio. Les presento. Este es Lord Axis. Es humano. Quizás los recuerden. En su época, los Eldar los llamaban monos salvajes. Sin embargo, su ritmo de evolución ha sido notable, dijo el dios sonriente riendo, presentando al hombre que estaba a su lado. Es un placer conocerte, Lord Axis. Sabía que el dios sonriente no podría haberme salvado solo. Imagino que fuiste tú quien hizo la mayor parte del trabajo, dijo Isa, la diosa de la vida. Estás equivocada, Lady Isa, respondió Axis. El mérito de encontrarte y abrir esta puerta sellada pertenece enteramente a Lord Zegorach. No importa. Ya le di las gracias. Entonces, ¿cuál es nuestro plan? ¿Cómo piensas salvarme? Preguntó Isa. Esta era su preocupación más urgente, escapar de las garras de ese repugnante y corpulento dios verde. Ah, bueno, tenemos un pequeño plan. Pero lo discutiremos después de que te saquemos de aquí, dijo Zegorach. No podía decirle a Isa que la estaban rescatando del dominio de un dios del caos solo para llevarla al territorio de otro. ¿Cómo lograste pasar por Nurgle? Siempre está en su jardín, nunca se va. ¿Y me visita casi a diario para ofrecerme esa sopa repugnante?, preguntó Isa. Eso era lo que más le desconcertaba. Zegorach podía abrir la puerta sellada, pero llegar a ella sin alertar a Nurgle era la parte verdaderamente crucial. En pocas palabras, Lady Isa, un evento sin precedentes se está desarrollando actualmente en el universo, explicó Axis. La atención de los 4 dioses del caos está fijada en este evento, y Zegorach y yo aprovechamos esta oportunidad para colarnos aquí y encontrarla. Ya veo. ¿Y qué pasa después de que nos vayamos? Preguntó Isa. No decidió irse con ellos de inmediato. Si bien la prisión de Nurgle era un tormento, lo único que hizo fue obligarla a beber sus viles brebajes. Si Slaanesh la capturara, su destino sería infinitamente peor.
Quedaría completamente destrozada. A menos que pudieran garantizarle un destino seguro, no se iría. Al menos el regordete dios verde, a su manera retorcida, no era del todo malicioso con ella. Te protegeré, Lady Isa, pero requerirá un pequeño precio, dijo Axis. ¿Tú? Isa miró a Axis con los ojos llenos de escepticismo. Un mortal prometía protegerla. Era tan absurdo como que un plebeyo le prometiera a una princesa caída que podría protegerla de la persecución de un rey poderoso. Isa, no debes subestimar a Axis, intervino el dios sonriente. Posee un poder inmenso. Incluso luchó contra Slaanesh, y Slaanesh no salió victorioso. Zegorach le comunicó rápidamente a la diosa los formidables logros de Axis. Si algo inspiraba confianza en el joven, era su fuerza de combate. ¿De verdad? Sin embargo, Lord Axis, eres un mortal y vives en el universo material, dijo Isa. Debes entender que los dioses de la disformidad no podemos entrar en él. Así que, a menos que pretendas quedarte en la disformidad para siempre, no puedes protegerme, aunque puedas luchar contra Slaanesh. Tendrías que enfrentarte a dos dioses del caos simultáneamente. Tienes razón, no puedo. Pero otro dios sí, declaró Axis, decidiendo ser directo. No soy de andar con rodeos, así que seré directo. Necesitamos tu ayuda para cultivar un árbol único y mágico. Este árbol divino producirá un fruto poderoso, y mi compañero en esto es uno de los 4 dioses del caos, Corne. Estaba claro que la diosa de la vida no se marcharía sin una explicación completa. Aunque despreciaba el dominio de Nurgle, su miedo a Slaanesh era mucho mayor. ¿Corne también está interesado en mí? ¿Te ordenó capturarme? Una expresión de horror cruzó su rostro. No te preocupes, a diferencia de Nurgle y Slaanesh, Corne no tiene ningún interés personal en ti, aclaró Axis. Mientras aceptes ayudarnos a cultivar el árbol, serás libre. Podrás moverte libremente dentro de ciertos límites. Corne no te encarcelará. Deberías conocer al dios de la sangre. No le interesa una diosa de la vida como tú. ¿Y tú qué? Preguntó Isa, mirando a Axis. Este mortal era claramente muy poderoso si lograba un pacto con un dios del caos. Probablemente no era más débil que el emperador de la humanidad. ¿Qué quería de ella? Mi objetivo es el mismo que el de Corne. Ambos necesitamos que cultives este árbol. Yo proporcionaré la semilla y Corne el dominio. Este árbol divino solo puede crecer en suelo divino. Pero ya sabes cómo es el dominio de Corne, por eso se necesita tu poder divino sobre la vida. Si aceptas, usaré una de estas frutas para crearte un cuerpo físico adecuado, uno que te permitirá caminar por el universo material. Así, no tendrás que preocuparte por Slaanesh nunca más, explicó Axis, exponiendo todo su plan. Entiendo, dijo Isa, considerando sus palabras. Puedo ayudarte a plantar este árbol divino. Como dijiste, necesita tierra divina para crecer. Mi jardín de la vida es el lugar más adecuado, y como está ligado a mí, puedo trasladarlo conmigo. Sin embargo, no deseo permanecer en la disformidad. Dijiste que me proporcionarías un cuerpo físico. Si es así, entonces traslada mi jardín de la vida a la telaraña. Allí estableceré un nuevo mundo de vida y residiré en él. Si realmente pudiera proporcionarle un cuerpo físico capaz de albergar su alma, entonces su plan funcionaría. Ella podría crear su propio mundo divino de vida dentro de la Webway. Eso es aceptable. Mientras puedas cultivar el árbol divino para nosotros, eso es todo lo que importa. Corne incluso podría estar dispuesto a prestarte parte de su propio poder para ayudarte con su crecimiento, respondió Axis. Es un trato. PD. Capítulo 287, capítulo 287. Dándole una lección a Blob, una luz compleja parpadeó en los ojos de Isa antes de convertirse en una pizca de resolución. Ella aceptó el trato de Axis. Comparado con asfixiarse bajo el amor de Nurgle o caer en las retorcidas y perversas manos de Slaanesh, el trato frío y transaccional de Corne parecía aceptable. Como mínimo, la reputación de Corne era, en términos relativos, la más fiable entre los dioses del caos. Si decía que no le interesaba, sinceramente no te tocaría, siempre y cuando cumplieras sus exigencias. Sin embargo, su límite absoluto era que ya no podía vivir en los dominios de los 4 dioses del caos. Detestaba profundamente ese entorno. Si la tarea era tan simple como plantar un árbol, su dominio vital era más que suficiente. Como mucho, necesitaría que Corne le proporcionara algo de su propio poder caótico divino. Una sabia decisión, Lady Isa, dijo Axis asintiendo, sin sorprenderse por su decisión. Créeme, nuestro único deseo al rescatarte es que plantes un árbol. No pedimos nada más. En un lugar como la disformidad, la elección a menudo significaba escoger la menos terrible entre varias opciones espantosas. En verdad, el abuelo Nurgle había sido genuinamente bondadoso con la diosa de la vida. Incluso podría decirse que la consentía. Incluso le había permitido crear su propio rincón de vida dentro de su jardín para residir en él. Su único tormento diario era tener que beber sus sopas plagadas. Si no fuera por el hecho de que el amor de Nurgle era tan perverso, tan deformado y tan extraño, era posible que la presión constante y suave hubiera acabado por desgastar la voluntad de la diosa y convencerla de ceder ante él. Sin embargo, los 4 dioses del caos no podían cambiar su naturaleza fundamental, al igual que no se podía pedir a Corne que dejara de anhelar sangre, calaveras y guerra.
No se podía esperar que Chench cesara sus intrincadas intrigas e investigaciones arcanas, ni se podía imaginar a Slanesh abandonando la búsqueda del éxtasis artístico a través del placer y el dolor. Por lo tanto, Nurgle nunca abandonaría sus plagas y su decadencia, y una diosa que amaba la vida natural nunca lo miraría con buenos ojos. Era más probable que Corne le resultara más atractivo. Una mujer podría tolerar la naturaleza guerrera de un hombre, pero jamás toleraría su inmundicia. Entonces será mejor que actuemos de inmediato. Zegorach, el dios que ríe, aplaudió. Su tono recuperó su habitual cadencia alegre, ahora teñido de un imperceptible nerviosismo. Nurgle puede estar preocupado por ese importante evento, pero quién sabe si podría regresar antes por capricho. Estoy de acuerdo. Primero, permíteme recuperar mi dominio, dijo Isa. Respiró hondo, como si expulsara la última brizna de aire viciado de la prisión. Levantó las manos y presionó las palmas hacia el suelo del jardín. En ese instante, todo el jardín de la vida, esa pequeña región que se había obstinado en conservar un atisbo de pureza contra la influencia corruptora de Nurgle, comenzó a emitir una suave luz esmeralda. El resplandor verde se extendió bajo los pies de Isa como una marea mientras canalizaba con firmeza el poder de la vida, manteniendo el proceso de contracción del jardín. Los límites del vasto jardín comenzaron a derrumbarse y desvanecerse, como absorbidos por un espacio invisible. Finalmente, se condensó detrás de Isa en un jardín en miniatura, del tamaño de un puño. En un abrir y cerrar de ojos, el vibrante y verde paraíso se desvaneció en un destello de luz verde. El paisaje circundante volvió a su estado normal de podredumbre, decadencia y plaga omnipresente. Axis podía sentir cómo cambiaba el pulso de la tierra bajo sus pies. El poder de la diosa de la vida era realmente formidable. Las deidades podían ejercer un poder mucho mayor dentro del Inmaterium. La disformidad era su verdadero hogar. Por fin, Axis comprendió por qué el Inmaterium se llamaba tanto el reino del caos como el Empíreo. Su segundo viaje a la disformidad en su forma verdadera le había enseñado mucho, profundizando su comprensión de su naturaleza. El jardín de la vida es el núcleo de mi reino divino, conectado a mi alma. Ahora lo he retirado, explicó Isa. Zegorach, tú nos guiarás. Déjamelo a mí. Sígueme por aquí. El dios payaso dejó de lado su actitud juguetona y comenzó a guiar a Axis e Isa. Axis e Isa lo siguieron de cerca. Axis permaneció en alerta máxima, y su aura de Super Saiyan verde dorado se encendió, formando una barrera protectora que envolvió a Zegorach e Isa. TCH, este Ki Saiyan. Tan conveniente, pero tan dominante, murmuró el dios sonriente, acelerando el paso. El ki de Axis siempre parecía sorprenderlo en momentos cruciales. Si Axis no lo hubiera acompañado en esta aventura, nunca se habría atrevido a acercarse al jardín del abuelo. Este escudo tuyo parece extraordinario, observó Isa, mirando a Axis. Siento que la energía que posees contiene una gran cantidad de esencia vital. Como diosa que gobernaba la vida y representaba sus aspectos más positivos, podía percibir la potente fuerza vital que lo recorría. Mi poder se llama Ki, explicó Axis. Posee una dualidad, capaz de destruir pero también de dar vida. Cuando uso Ki imbuido de energía vital, puedo sanar a quienes me rodean y restaurar su resistencia. En todo el universo de Varamer, Isa era la mayor maestra de la energía vital. Aparte de su poder divino total, mucho menor que el de Nurgle, en todos los demás aspectos era incluso ligeramente superior. Esto se debía a que por cada plaga que Nurgle desataba desde la disformidad, Isa siempre podía idear una cura y transmitirla a los reinos mortales. Durante los siguientes 10.000 años, sería su influencia la que garantizaría que cada plaga importante desatada por el abuelo Nurgle fuera finalmente superada. A medida que profundizaba su dominio del Ki, Axis descubrió que se trataba de una energía primordial, capaz de albergar todas las demás formas. La energía vital era solo uno de los poderes que contenía. Isa miró a Axis con una leve sonrisa de orgullo. En cuanto al control de la energía vital, no era inferior a Nurgle. En cuanto a control refinado, era superior. Siento mucha curiosidad por esa energía tuya que contiene la esencia de la vida. No pertenece a la disformidad, sino al universo material. Sin embargo, no es nuestro universo material, ¿verdad? Preguntó Isa. Como deidad de la disformidad, podía discernir naturalmente que el poder que ejercía Axis no se originaba en esta realidad. ¡Qué extraordinario! Un visitante de otro mundo, con un sistema de poder completamente ajeno al suyo. No era de extrañar que este hombre hubiera logrado un acuerdo con Corne, uno de los 4 dioses del caos. Así es, confirmó Axis, no soy originario de este universo. Vengo de otro, donde las formas de vida pueden ejercer el Ki. Sin embargo, la mayoría lo manifiesta como una fuerza destructiva. Solo unos pocos pueden desarrollar sus aplicaciones como energía vital. Para cualquier deidad con ojo perspicaz, su naturaleza sobrenatural era obvia, así que Axis no vio motivo para ocultarla. Además, tras ver el jardín de la vida de Isa, Axis tuvo una idea repentina. ¿Qué pasaría si plantara un Saibaman en el suelo de la diosa de la vida? Si se creara un nuevo dominio portador de vida dentro de la telaraña, ese planeta existiría en el material, una porción tangible del espacio real. Entonces, Axis podría llevar a cabo su experimento de cultivo de Saibaman. Y se preguntó si podría aprender algo de Isa. Una vez que lleguemos a un lugar seguro, lo discutiremos en profundidad, dijo la diosa de la vida asintiendo.
Sentía una intensa curiosidad por el ki de Axis y sospechaba que un intercambio de conocimientos podría permitir que su propio poder divino sobre la vida se hiciera aún más fuerte. Rápido. Por aquí. Ya casi llegamos a la salida, gritó la voz del dios que ríe desde adelante. Siguiendo su ejemplo, los tres finalmente llegaron al límite del jardín del abuelo Nurgle. Eso es todo, dijo Zegorach, mirando la inmensa barrera que tenían delante, solo tenemos que irnos en silencio, sin llamar la atención. Una vez que salieran del jardín de Nurgle y regresaran a la telaraña, estarían completamente a salvo. La misión había ido increíblemente bien. Ya empezaba a sentir cierta anticipación. Ansiaba ver la expresión del gran patán verde cuando Nurgle y los demás dioses del caos terminaran su duelo con el emperador, solo para regresar a sus dominios y encontrar su mayor tesoro robado. Sin duda sería una vista magnífica. El dios sonriente se preparó para usar su hechicería para transportar a Axis e Isa, pero Axis lo detuvo con una mano alzada. La siguiente parte del plan sería todo menos discreta. Tenían que ser ruidosos. Déjame el resto a mí, dijo Axis, ahuecando las manos en la cintura mientras una luz cegadora de color verde dorado comenzaba a formarse entre sus palmas. Intentó desatar un ataque contundente, y una enorme cantidad de ki surgió, iluminando con su resplandor todo el jardín de Nurgle. Imitando el Kamehameha, Axis desató un torrente colosal de energía dorada que rugió hacia afuera, como si quisiera perforar la disformidad misma, y se estrelló contra la barrera del abuelo. Auge. Una explosión indescriptible atravesó el Imaterium. Energía física pura, una anomalía en la disformidad, colisionó violentamente con la voluntad de un dios del caos. Una luz verde dorada se enfrentó con energías repugnantes de color verde parduzco, aniquilándose mutuamente en una explosión cataclísmica. La poderosa onda expansiva arrasó al instante los bosques de plaga circundantes. Innumerables nurletes y portadores de plaga se disolvieron en un lodo pútrido bajo el impacto, y vastas franjas del paisaje en descomposición fueron arrasadas. Si bien la aterradora explosión de ki no pudo dañar realmente el ser esencial de Nurgle, el poder puro y crudo de un Super Saiyan fue suficiente para abrir brutalmente un enorme agujero en el jardín de Nurgle. Este ataque absolutamente aterrador dejó atónitos a los dos dioses Eldar que estaban a su lado. No podían comprender por qué el eje se lanzaría repentinamente a un ataque. Ahora. Vamos. Sin dudarlo un instante tras el ataque, Axis giró y agarró a Isa y al dios payaso por los brazos. Su aura verde dorada los envolvió, y salieron disparados como un meteorito dorado a través de la brecha en el jardín de Nurgle, escapando exitosamente del dominio. Axis, ¿por qué tuviste que armar semejante alboroto? Preguntó Zegorach. ¿No se suponía que debíamos colarnos? Nurgle sin duda se dará cuenta de un alboroto tan grande. Un alboroto de tal magnitud sin duda llamaría la atención de Nurgle, incluso mientras luchaba contra el emperador. Tuve mis razones para hacerlo, dijo Axis, sacudiéndose el polvo de las manos. Si hubiéramos tomado Isa sin hacer ruido, Nurgle no habría sabido quién era el responsable, argumentó el dios riendo. Incluso podría haber sospechado que Slaanesh lo hizo. Podríamos haber instigado un conflicto entre dos dioses del caos. Ese habría sido el resultado más beneficioso para nosotros. Pensó que esta era la solución perfecta y más elegante. Enriquecerse discretamente mientras sembraba la discordia entre los dioses del caos. ¿Qué más se podía pedir? ¿Crees que Slaanesh es idiota? ¿O que Nurgle es un necio? Replicó Axis. ¿De verdad creías que no se enteraría si éramos discretos? Este es su territorio. Además, en cuanto la diosa de la vida se refugie en la telaraña, Nurgle descubrirá lo que pasó. Sabrá que tú y yo fuimos quienes la robamos. Tu fantasía de provocar una guerra entre él y Slaanesh es solo una ilusión. Así que pensé que era mejor asestar un duro golpe a su jardín antes de irnos y causarle problemas a nuestro querido bastardo. Como uno de los seres supremos del universo, era imposible que Nurgle no descubriera la verdad. Además, Axis quería que Nurgle supiera quién había venido a llamarlos. Así es, gorda mancha verde, fui yo quien te robó a tu preciada diosa. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Acaso los dioses del caos creían que eran los únicos capaces de atacar al imperio? ¿No esperaban que alguien les devolviera el golpe? No esperaría 10.000 años a que el emperador quemara el jardín de Nurgle. Empezaría por destruirlo él mismo. De pie cerca, la diosa de la vida miró a Axis con un brillo de admiración en los ojos. El dios payaso era demasiado tímido. Este método directo de atacar a un dios del caos era mucho más satisfactorio y propio de un verdadero dios. Además, tal como había dicho Axis, el abuelo se habría enterado inevitablemente de su ira de su jardín. Zegorach, el señor. Axis tiene razón. A veces hay que ser más audaz y darles una lección a esos dioses del caos, dijo Isa. Bien. ¿Y ahora qué? Preguntó el dios payaso encogiéndose de hombros con impotencia. Su cautela se debía a la necesidad de preservar sus fuerzas. Al fin y al cabo, todo el panteón Eldar y en conjunto no podría derrotar a ninguno de los dioses del caos. Decidió dejarlo ir. Fue Axis quien asestó el golpe, así que la venganza de Nurgle probablemente se centraría en él. En cuanto a él, tendría que esconderse en la biblioteca negra durante mucho tiempo. Nurgle no dejará pasar esto, y es posible que Slaanesh también haya notado la perturbación. Debemos llegar a la telaraña lo antes posible, dijo Axis.
Los tres asintieron en señal de acuerdo y se dirigieron hacia el portal Wewai más cercano. PD. Capítulo 288, capítulo 288. Alguien invadió mi casa. En el preciso instante en que Axis lanzó su ataque contra el jardín de Nurgle, el mismísimo dios de la plaga, enfrascado en su batalla contra el emperador, sintió una perturbación. Fue como si su pequeño jardín acabara de recibir un duro golpe. Sin embargo, no era momento de distraerse. Los cuatro dioses del caos estaban concentrando todo su poder para suprimir al emperador dentro de la disformidad. Debido a la pérdida momentánea de concentración de Nurgle, su fuerza combinada incluso se debilitó ligeramente. ¿Qué haces, maldito patán?, preguntó Slaanesh con voz desgarrada por el desagrado. Concéntrate. Estamos librando una guerra de suma importancia. Aunque no podían manifestar sus verdaderas formas y solo podían canalizar su poder hacia el cuerpo de Horus, el emperador no era un ser común. ¿Qué pasa, Nurgle?, preguntó Corne. Parecía que el chico, Axis, lo había logrado. Ahora, todo marchaba según lo previsto. Pensar que incluso se encargaría del trabajo de Tseentch esta vez. Este evento fue, sin duda, la conspiración de mayor envergadura jamás ejecutada en todo el universo. De repente siento que algo terrible ha sucedido, dijo Nurgle con la voz entrecortada por la preocupación. Parece que alguien ha atacado mi jardín. Incluso sospechó que podría haber perdido algo importante. ¿Sería uno de sus artefactos? No, eran solo pequeños juguetes que creaba a su antojo. Lo que realmente le importaba a Nurgle era el único tesoro que guardaba el jardín. Mantenía la confianza en las defensas de su hogar. Lo más probable era que se tratara de alguna entidad recién nacida de la disformidad que se había colado ingenuamente en sus hermosos dominios. Daba igual. Tras concluir este asunto, iría a brindarle atención amorosa al insensato que se había inmiscuido en su reino. Le haría entender que no todos los rincones de la disformidad eran lugares donde se podía entrar y salir a voluntad. ¿Atacaron tu jardín? ¡Qué maravillosa noticia! Slaanesh se llenó de alegría por el mal ajeno. Años atrás, estuvo a punto de devorar a todo el panteón Eldar, pero Corne intervino, compitiendo por el dios de la guerra. Esto resultó en la fragmentación de Kaine. Mientras tanto, Isa, la diosa de la vida, había sido arrebatada por Nurgle. Slaanesh desconocía la locura que se había apoderado de Nurgle en aquel momento, obligándolo a luchar por la diosa de la vida. El recuerdo era una herida supurante, y Slaanesh llevaba mucho tiempo conspirando para recuperar su tesoro. Al oír esto, el abuelo Nurgle lanzó una mirada furiosa a Slaanesh, quien lo miró desafiante, listo para que estallara una pelea en cualquier momento. Calla. No es momento de hablar de otros asuntos, intervino Tseentch. Estos necios eran tan pesados. No podían permitirse distracciones ahora. Por alguna razón, Nurgle aún sentía una profunda inquietud. ¿Estaba todo bien en casa? Los cuatro dioses cesaron sus disputas y volvieron a centrarse en su batalla contra el emperador. En el universo material, solo habían transcurrido unos minutos. Tras el sacrificio de Ollanius Persson, el emperador había desatado un poder sin precedentes. Ahora, incluso con el poder de los cuatro dioses del caos, Horus no podía hacer más que herir al emperador. La balanza de la victoria comenzaba a inclinarse a favor del amo de la humanidad. Guiados por los dos dioses Eldar y protegidos por el Ki de Axis, el grupo se dirigió sin obstáculos a la entrada de la telaraña en Terra, que Axis ya había utilizado. Desde allí, Axis entró en la disformidad, dejando la sección de la telaraña protegida por el poder psíquico de Magnus. Había dejado una cantidad considerable de Ki como barrera protectora. Llegamos. La entrada a la telaraña. La voz de Zegorach rebosaba de alivio. Por fin, podrían regresar a sus dominios. Una vez dentro de la telaraña, estarían en su territorio. La disformidad era un lugar de constante temor y peligro, completamente inseguro. La biblioteca negra era mucho más segura. No, eso ya no es del todo cierto, se corrigió. La biblioteca negra ya no se sentía tan segura como antes. La última vez, este chico, Axis, había logrado traer a Corne con él. Aunque solo fuera una proyección psíquica, demostraba que su santuario ya no era completamente seguro. Deja de perder el tiempo, instó Isa. Salgamos de aquí de inmediato. No quiero pasar ni un segundo más aquí. Más que a Nurgle, era a Slaanesh a quien realmente temía. Solo dentro de la telaraña podía sentir un atisbo de seguridad. Paciencia, nos vamos, dijo el dios sonriente con una carcajada. Lanzó un hechizo psíquico que guió a Axis y a la diosa Eldar y de la vida hacia la telaraña. En el momento en que cruzaron el umbral, las confusas reglas del universo material comenzaron a reafirmarse, y Axis finalmente sintió tierra firme bajo sus pies. Al entrar, la forma, antes corpórea, de la diosa de la vida se volvió repentinamente borrosa, como si se volviera transparente. Zegorach se encontraba en un estado similar. Los dioses de la disformidad no podían manifestarse físicamente en el universo material. Incluso dentro de la telaraña, solo podían mantener una forma casi etérea. Para interactuar con la realidad, debían confiar en los cuerpos de sus seguidores. Parecía bastante injusto, la verdad. Un ser del universo material podía entrar en la disformidad, pero lo contrario no era tan sencillo. Por ejemplo, el hombre que tenía ante ella, Axis. La diosa Eldar intuía con claridad que, si bien Axis era un mortal, la fuerza de su alma no era inferior a la de los propios dioses.
Era simplemente asombroso. ¿Cuántos secretos ocultaba este visitante de otro mundo? Este lugar no se parece a la antigua telaraña. Es de nueva construcción y bastante frágil, observó la diosa Eldari de la vida, ahora que había confirmado su seguridad. Este no parecía ser uno de los pasajes de la telaraña excavados por los ancestrales. Los túneles construidos por ellos eran extremadamente estables. Sin embargo, este parecía haber sido excavado recientemente, su estado era altamente volátil y estaba profundamente conectado a la disformidad. Tiene razón, Lady Isa, dijo Axis. Esta no es la antigua telaraña Eldari, sino una sección construida por el emperador de la humanidad. ¿El emperador humano? Lo recuerdo. Lo observé desde la disformidad, recordó la diosa de la vida. Su esencia es aún más aterradora que la de los 4 dioses del caos. Al parecer, esta diosa también conocía la verdad tras el emperador. Ese tipo dorado quiere que la humanidad escape de los peligros de los viajes disformes y se desplace por la telaraña, explicó Zegorach brevemente a Isa. Incluso ha desarrollado un nuevo tipo de motor más rápido que la luz. Aunque es inferior al que poseen los necrones, es bastante impresionante. Ya veo. Pero no será fácil, respondió Isa. Con su nivel actual de tecnología, la humanidad no puede ni siquiera aspirar a dominar la telaraña. Tenía razón. La telaraña era un reino difícil de controlar, muy por encima del alcance de las capacidades tecnológicas actuales de la humanidad. Más importante aún, la telaraña fue creada por los ancestrales, y los Eldar fueron sus verdaderos herederos, junto con su antiguo odio hacia los necrones. Por lo tanto, la telaraña pertenecía a los Eldar, incluso si su control sobre ella se había debilitado. ¿Quién cedería voluntariamente su territorio? Si los humanos deseaban usar la telaraña, tendrían que excavar un nuevo sistema propio. Cualquier intento de usar la antigua red inevitablemente conduciría a un conflicto de intereses con los Eldar. La humanidad forjará su propia red, declaró Axis. Un día, la dominaremos. Entonces les deseo éxito, humanos. Ahora, ¿dónde me instalaré? Preguntó la diosa de la vida. ¿Qué te parece este lugar? ¿Por qué no te instalas aquí mismo? Dijo Axis con una sonrisa. ¿Bromeas? Replicó Isa, poniendo los ojos en blanco. Este sistema de telaraña es extremadamente frágil. En cuanto Nurgle o Slanesh me encuentren, pueden destrozar este lugar y arrastrarme. Al entrar, vio el rebosante mar de demonios afuera. ¿Acaso este sinvergüenza intentaba usarla como escudo viviente contra ellos? Ella era la diosa de la vida, no la diosa Eldar de la guerra. Jaja. Solo era broma. Rió Axis. Una vez descubrí las ruinas de una antigua ciudad Eldar aquí, con complejos de edificios completos. Debió de ser una antigua ciudad de la telaraña. ¿Por qué no vas? Que la diosa Eldar de la vida custodiara la entrada de la telaraña a la Sagrada Tierra era, por supuesto, una broma. La diosa no era una guerrera y, además, era necesaria para cultivar el árbol del mundo. Axis no tenía intención de exponer el retoño a los dioses del caos. Ya había elegido un lugar. El lugar donde él y el emperador habían luchado era perfecto. El espacio era inmenso, ideal para que la diosa de la vida estableciera su residencia. En rigor, la zona alrededor de la biblioteca negra era el lugar más seguro. Estaba situada en lo más profundo de la telaraña, rodeada por un laberinto de pasajes intrincados. Sin un arlequín o el mismísimo dios sonriente para guiar el camino, era casi imposible llegar. Sin embargo, dada la naturaleza cautelosa de Zegorach, Axis dudaba que aceptara tenerla tan cerca, sobre todo después de su contacto con los poderes de la disformidad. Así que Axis no lo sugirió. ¿Sé a qué lugar te refieres?, dijo Zegorach. Esas son las ruinas de la ciudad Uruguay de Akaru. ¿La ciudad de Akaru? Muy bien, me instalaré allí, asintió Isa. ¿Y bien, qué hay del cuerpo que me prometiste? Preguntó. Esperaba con ansias el recipiente que Axis le había descrito, uno capaz de albergar su alma. Poseer un cuerpo físico en el universo material era algo sumamente significativo para un dios de la disformidad. Capítulo 289, capítulo 289. El dominio de la vida. Al oír la pregunta, Axis volvió la mirada hacia el dios sonriente. La tarea de preparar un cuerpo para la diosa de la vida había sido responsabilidad de Zegorach. Axis solo había proporcionado el fruto del árbol del poder. Oh, ese asunto requiere más preparación, dijo el dios que ríe con una leve sonrisa. Podría llevar otra docena de años, quizás incluso un siglo, más o menos. Isa, la diosa de la vida, puso los ojos en blanco ante esto. Le lanzó a Axis una mirada de pura exasperación, una expresión que parecía preguntarle cuán poco fiables eran sus asociados. ¿Cuál es la situación? Ya te di lo que necesitabas. No me digas que no está listo, dijo Axis con el ceño fruncido. Amigo mío, esa fruta no es nada común, protestó Zegorach. Un solo mordisco abrumaría a un mortal común. La inmensa energía vital que contiene es simplemente más de lo que un mortal puede soportar. Además, necesito encontrar un recipiente adecuado para ella, y para eso, necesito que los Eldars del mundo astronave elijan a un candidato. Ya sabes cómo son. Los Eldars pueden ser bastante indolentes con sus asuntos, y ni siquiera han elegido a un candidato. Zegorach encontró la situación increíblemente difícil. Recordó cuando Axis y Corne finalmente le revelaron el alcance completo de su plan. Casi no le dieron tiempo para prepararse, arrastrándolo directamente a la Sagrada Tierra justo antes de que comenzara la lucha.
Solo habían pasado unos días desde entonces. Esperar que seleccionara, mejorara y entregara un ejército en tan poco tiempo era una broma absurda. Incluso si su propia compañía de arlequines pudiera encontrar un candidato adecuado para albergar a la diosa de la vida, ese individuo aún necesitaría ser potenciado. Sus arlequines poseían los frutos del árbol del poder desde hacía un siglo, gracias a los dones previos de Axis. Zegorach había realizado experimentos. Sabía que incluso un arlequín, con su físico superior, necesitaba más de una década para absorber por completo un solo fruto. Una doncella Eldar y común tardaría mucho más. A diferencia de Axis, él no poseía ki para empoderar a sus seguidores. ¿Por qué no eliges a alguien de tu compañía arlequín?, sugirió Axis. ¿Bromeas? Se burló el dios sonriente, poniendo los ojos en blanco de nuevo. Esos son mis fieles. ¿Tienes idea de lo que significan los seguidores para un dios? Es imposible que uno de los míos se convierta en un vehículo para la diosa de la vida. ¿Qué te parece esto?, ofreció Axis. Puede instalarse en la telaraña por ahora, y luego podemos traer el cuerpo. Está bien. Puedo esperar un poco, dijo la diosa de la vida. Era bastante razonable y no pretendía complicarles las cosas a Axis ni a Zegorach. ¿Nuestra transacción sigue en pie? Los tres asintieron. Liderados por el dios sonriente, pronto llegaron a la ciudad en ruinas de la telaraña donde Axis había luchado contra el emperador. La destrucción aún era severa. Su última batalla cataclísmica había arrasado más de la mitad de la ciudad. Al regresar, Axis sintió una profunda nostalgia, como si su duelo con el emperador hubiera ocurrido ayer. Dentro de las extensas ruinas, compuestas por varios planetas que orbitaban soles cautivos, Isa eligió uno que permanecía relativamente intacto. Tras elegir su ubicación, asintió con satisfacción y abrió los brazos. Un torrente de energía vital divina increíblemente poderosa emanó de ella. El planeta entero estalló repentinamente de vitalidad. La hierba verde cubría el suelo, y árboles colosales se alzaban hacia el cielo, seguidos por la aparición de innumerables animales pequeños. Isa había manifestado su reino divino directamente sobre el planeta, cubriendo el mundo muerto y en ruinas con su jardín de la vida. En instantes, un páramo silencioso se transformó en un planeta vibrante y próspero. Ahora era un planeta de vida, la morada ideal para un dios. Listo. El ambiente aquí es muy agradable. De ahora en adelante, residiré aquí, dijo Isa, y luego se volvió hacia Axis. Ahora, señor Axis, ¿cuándo empezaremos a plantar el árbol divino del que hablaste? Tendremos que esperar por ahora. Primero debo ocuparme de los asuntos actuales del imperio de la humanidad. Regresaré, respondió Axis. Antes de irme, sin embargo, me gustaría realizar un experimento en su planeta de la vida, si me lo permiten. Debido al incidente anterior en la disformidad, Axis ahora portaba un dispositivo de almacenamiento espacial que contenía todos sus bienes más valiosos. Entre ellos estaban las semillas de los Saibamen. La diosa de la vida sonrió y asintió. Por supuesto, señor Axis. Gracias. Quiero crear un tipo de vida especial en su planeta. Se llaman Saibamen, seres que traje de mi mundo. Son algo similares a los orcos, explicó Axis, sacando una semilla. Sin embargo, su fuerza de combate es mucho mayor que la de un orco, y tienen una gran plasticidad, capaces de absorber los genes de otras formas de vida para evolucionar y optimizarse. Y lo más importante, son los únicos seres en este universo, aparte de mí, que pueden usar ki. Aún le quedaban unas 20 semillas de Saibamen. En todo el tiempo que había transcurrido desde que cruzó al otro lado, solo había cultivado 5 adecuados. ¿Existe una forma de vida tan maravillosa? Los ojos de Isa se iluminaron con interés. ¿De verdad pueden fusionarse con algún gen? No lo he comprobado completamente, pero en teoría debería ser posible. Si estas criaturas se implantan con métodos convencionales, su poder de combate no será muy grande, dijo Axis mientras comenzaba su trabajo. Excavó un hoyo de más de 1 metro de profundidad en la rica tierra del Nuevo Mundo. Esta vez, Axis pretendía usar su propia semilla genética, nutrida con la sangre de un Saiyajin, para crear un Saiyaman especial con poder Saiyajin. Enterró la semilla genética en la tierra, colocó una semilla de Saibaman junto a ella y las cubrió con tierra. Después, extrajo un frasco de jugo del árbol del poder y lo vertió sobre el lugar. Este iba a ser su Saibaman especial, y tenía la intención de darle el mejor comienzo posible. Tras completar estos pasos, Axis canalizó una enorme cantidad de ki hacia las semillas enterradas. Un profundo estruendo resonó desde la tierra cuando la semilla de Saibaman comenzó a absorber su energía frenéticamente. En apenas unos minutos, el suelo estalló. Una figura irrumpió, de 2,5 metros de altura. Tenía apariencia humana, pero orejas verdes y puntiagudas y la cabeza calva. El Saibaman cultivado a partir de la semilla genética de Axis no era particularmente atractivo, pero era humanoide. Ni siquiera heredó la icónica cola Saiyajin, lo cual Axis consideraba una ventaja, ya que impedía que la criatura se transformara en un gran simio. Gran padre, mi maestro, gracias por concederme la vida, dijo el recién nacido Saibaman, arrodillándose ante Axis en señal de lealtad. Este Saibaman era más fuerte que un miembro normal de la Legión Dorada. Gracias a la semilla genética, poseía 19 órganos sobrehumanos, lo que lo convertía en un marine espacial mejorado. HMPH. De hoy en adelante, tu nombre será Klaus.
Ahora eres miembro de la Legión Dorada, declaró Axis, nombrando a su creación. Gran padre, respondió Klaus, desde este día, yo, Klaus, te seguiré en la batalla. Axis asintió, satisfecho. Este Saibaman era increíblemente poderoso. Habiendo nacido en el mundo de la diosa de la vida, su fuerza vital era notablemente fuerte, mucho mayor que la de los demás que había cultivado. Entonces se giró para encarar a las dos deidades Aldari, quienes habían observado todo el proceso de creación con inmensa curiosidad. Una forma de vida verdaderamente mágica, comentó el dios sonriente. Y poseen el poder del ki, heredado de ti. Sintió una punzada de envidia. Aparte de Axis, solo estos Saibamen podían ejercer tal poder. Ni siquiera el propio hijo de Axis poseía esa magnífica fuerza. Me despediré ahora, dijo Axis. Klaus puede quedarse aquí como mi enlace. Espere un momento, Lord Axis, gritó Isa, deteniéndolo antes de que pudiera irse. Quizás no sea necesario que una doncella Eldar ofrezca su vida por mí. Quizás hayamos encontrado una nueva forma de crearme un cuerpo divino. Observar el nacimiento de Saibaman le había dado a la diosa de la vida una nueva idea. Axis estaba intrigado. ¿Qué quieres decir, Lady Isa? Señor Axis, permítanos usar una de sus semillas Saibaman para crear un recipiente para mí, propuso. ¿Quieres cultivar un cuerpo de Saibaman? Preguntó Axis, sorprendido. Exactamente, confirmó Isa. Si la criatura puede heredar tu linaje y adoptar rasgos humanos, seguramente también podrá exhibir rasgos Eldari. Este Saibaman parece no tener género, así que podría ser hembra. Puedo usar mi propia y poderosa fuerza vital para nutrir la semilla mientras crece. En teoría, es posible, dijo Axis, acariciándose la barbilla con expresión seria. Intentémoslo entonces. Podía ver la verdadera intención de la diosa de la vida. Quería obtener su ki gratis. Esta vez, sin embargo, Axis no tenía intención de usar una de las semillas originales del mundo de Dragon Ball. En su lugar, usaría una de las semillas que quedaron tras el renacimiento de su primer Saibaman, Phoenix. Ella podría tener un cuerpo adecuado, pero ciertamente no vendría con su ki. PD. Capítulo 290, capítulo 290. Aquí a la diosa de la vida. Muchas gracias, señor Axis, dijo la diosa de la vida, entrecerrando los ojos en una sonrisa cálida y radiante. No esperaba que Axis aceptara tan fácilmente. Había presenciado todo el proceso de nacimiento del Saibaman momentos antes. Si bien su ki no era tan poderoso ni puro como el de Axis, era inconfundiblemente el mismo poder. Esta era una energía única en todo el universo, y la diosa de la vida sentía claramente que era de gran importancia para ella. Estaba conectada con la vida misma e incluso podía aumentar significativamente su propio poder. Axis sonrió y recuperó las semillas de Saibamen del universo de Baramer de su dispositivo de almacenamiento dimensional. Cuando llegué a este mundo, el primer Saibaman que planté ya había vivido y producido nuevas semillas, explicó. Coseché bastantes de estas semillas de segunda generación. Si bien no poseen el poder del ki, sus atributos físicos no deberían ser inferiores a los de tu pueblo Eldari. Con un gesto generoso, Axis entregó una docena de semillas de Saibaman de segunda generación a la diosa de la vida. La atmósfera inmediatamente se volvió incómoda. Isa miró las semillas que Axis le ofreció y se quedó sin palabras. La fuerza vital de estas semillas de segunda generación era mucho más débil que la de la primera, y no podía sentir ningún ki en ellas. Señor Axis, no puede hablar en serio, dijo Isa. Me refería a las semillas Saibamen de primera generación, las que acaba de usar. Necesito algo así para cultivar un cuerpo. Son especímenes inferiores. Incluso si pudiera cultivar un cuerpo a partir de ellas, no sería adecuado para mí. Nunca podría contener mi poderosa alma. Señora Isa, le aseguro que las semillas de segunda generación serán perfectas, respondió Axis. Usaré mi ki para potenciarlas y también puedo proporcionarle algunas frutas del árbol del poder. Estas frutas son como versiones defectuosas de la fruta de los dioses. Pueden elevar el cuerpo resultante a un nivel capaz de albergar su alma. ¿Inadecuados? Se burló para sus adentros. No era el caso. Los Saibamen de segunda generación simplemente carecían de ki, no eran en absoluto defectuosos. De hecho, debido a que el original, Phoenix, había sido mejorado hasta el límite absoluto de un Saibaman antes de su muerte, estas semillas serían consideradas de alto grado incluso en el universo de Dragon Ball. Su único defecto era la ausencia de ki. Señor Axis, creo que ha habido un malentendido, insistió Isa con expresión confusa. Deseo sus semillas de Saibamen de primera generación. Ahora somos aliados. Dedicaré todos mis esfuerzos a cultivar la fruta de los dioses para usted. Seguramente tiene muchas de las semillas que acaba de usar, así que ¿por qué no me cede una? Simplemente me apego al principio del comercio justo. La voz de Axis se había vuelto monótona. Zegorach y yo te rescatamos del jardín de Nurlei, a cambio, cultivarás el árbol de Dios para nosotros. Esa es una transacción. Proporcionarte un cuerpo para que camines por el reino mortal también formaba parte de nuestro acuerdo, pero los detalles de ese intercambio nunca incluyeron el ki. Isa puso los ojos en blanco. Esperaba conseguir el ki gratis, pero este hombre, de aspecto rudo y directo, era notablemente astuto. Su mirada se desvió hacia Zegorach, quien permanecía a un lado como si el asunto no le incumbiera. Su mirada parecía decir, ¿no vas a decir nada por mí?
El dios Kerry simplemente se encogió de hombros y sacudió la cabeza con una mirada de impotencia. ¿Qué tenía que ver esto con él? Ya había corrido un gran riesgo para salvarla, y ahora ella quería aprovecharse de Ki de este hombre. Era una idea absurda. Él tampoco habría accedido si estuviera en el lugar de Axis. Señor Axis, intentó Isa, cambiando de táctica. Creo que el mayor mérito de mi rescate debe atribuírselo al Arlequín. Sin él, se habría perdido en la disformidad. Sin él, no habría podido entrar al jardín, ni abrir la puerta sellada para liberarme. Intentó encontrar una justificación conveniente, incluso involucrando al indiferente Zegorach en la discusión. Permíteme aclararlo, Isa. Pareces tener un malentendido, intervino Zegorach. Sin la protección del Ki de Axis, me habrían consumido las energías corruptoras de ese jardín. Además, la humanidad jugó un papel decisivo en esto. De no ser por el emperador de la humanidad, los 4 dioses del caos no habrían desviado su atención, y tú nunca habrías escapado tan fácilmente. Y lo más importante, Isa, debes comprender nuestra situación actual. Ya no somos el poderoso panteón Aeldari. Tú y yo somos los únicos 2 dioses Aeldari que quedan con vida. Su tono estaba cargado de significado. Ingenua Isa, pensó Zegorach. ¿Aún crees que esta es la época en que los dioses Eldar gobernaban la galaxia, cuando el rey Fénix Asuryan aún vivía? ¿Crees que aún somos ese poderoso panteón? No, esa época ya pasó. Estamos en la era del hombre. La humanidad es la verdadera dueña de la galaxia. La única razón por la que pudiste abandonar la disformidad y establecerte aquí en la telaraña es porque el hombre que tienes ante ti convenció tanto a un dios del caos, Korne, como a mí para que lo permitiéramos. En el futuro, cuando Nurgle y Slaanesh inevitablemente vengan a buscarte, necesitarás la protección de un ser poderoso. Y ahora mismo, el candidato más adecuado para ese puesto es Axis. Así que, pobre Isa, deberías dejar atrás tus trucos. Puede que tus artimañas hayan sido infaliblemente efectivas con los dioses masculinos que te adoraban, pero Axis se parece más a Kaine, el dios de la guerra. No te consentirá. A este hombre solo le importa el beneficio mutuo. La única manera de que ceda es que se endeude contigo mediante una inversión previa. Por ejemplo, conseguí su cooperación y forjé una buena relación con él al permitirle acceder gratuitamente a la webway. Al oír esto, una leve sonrisa se dibujó en los labios de Axis. Apreciaba a la gente inteligente, y entre los dioses Eldar, el dios Arlequín era el que mejor se adaptaba a sus gustos. Bueno, Lady Lisa, dijo Axis, impaciente, no tengo mucho tiempo. ¿Podemos prescindir de la teatralidad? Tenía que llegar al campo de batalla. El duelo entre el emperador y Horus debía de estar a punto de concluir. Isa respiró hondo y expuso sus propias condiciones. Lord Axis, ¿qué tal si hacemos otro trato? Le ofreceré mi comprensión de la vida y la naturaleza de la divinidad a cambio de su ki. El árbol divino que quiere que plante requerirá su ki para florecer. Si yo también tuviera ki, todo el proceso sería más sencillo. Además, podría usar mi mundo virgen para cultivar nuevos Saibamen en el futuro. Imagino que serían de mejor calidad que los que se cultivan en otros planetas. Mientras escapaba del jardín de Nurgle, habló en privado con Zegorach y aprendió algunas cosas sobre Axis, en particular sobre el fruto de los dioses. Sabía que Axis necesitaba una gran cantidad de vida para cultivar el fruto, pues quería convertirse en un dios. Reunir el poder de la fe le resultó inútil, ya que la creencia de toda la humanidad durante los próximos 10 milenios pertenecería únicamente al emperador. Por lo tanto, Axis buscaba un camino alternativo hacia la divinidad usando la energía del fruto. Como diosa Aeldari, poseía un profundo conocimiento de los poderes de la divinidad que podían ayudarlo. Axis meneó la cabeza con decisión. Ki era solo suyo en todo el universo de Varamer. No lo entregaría, sin importar el precio. Sin embargo, las palabras de Isa le despertaron una idea. Los Saibaman eran los únicos seres, además de él, que poseían ki. Si algo se apoderara del cuerpo de un Saibaman, podría entonces adquirir su ki. Consideró a los grandes demonios de los dioses del caos. Poseían formas corpóreas hechas de energía de la disformidad, pero también podían poseer cuerpos de criaturas mortales. El ejemplo más obvio fue el gran demonio de Slaanesh, que se apoderó del cuerpo de Fulgrim y lo ocupó durante un tiempo considerable. Pero rápidamente se dio cuenta de que esto era solo un riesgo al principio. Una vez que un Saibaman maduraba, su alma se fortalecía y templaba con el ki. Se convertiría en un espíritu corpóreo, tal como lo había sido Fénix. Un demonio no podría poseer a semejante ser. En el futuro, incluso los Saibamen que él cultivaba tendrían que abandonar su forma física de esta manera al llegar al final de su vida. Esta transformación en alma corpórea era un rasgo único de los seres mejorados por ki en el mundo de Dragon Ball. Lord Axis, ¿es mi oferta insuficiente?, preguntó Isa, reticente a rendirse. En el momento en que presenció esta energía, supo que estaba intrínsecamente ligada a ella, que era excepcionalmente importante. Entonces, dime tu precio. Dime qué quieres. Cueste lo que cueste, sentía que debía obtener el derecho a usar este poder milagroso. Acércate, Axis. En ese momento, una voz majestuosa y sagrada resonó directamente en la mente de Axis. Lo reconoció al instante. Era el emperador de la humanidad, Neot. Suegro. ¿Qué ocurre? A Axis le sorprendió que el emperador lo contactara en ese momento.
¿Significaba esto que el anciano ya estaba en el trono dorado? ¿Había terminado el duelo? El fruto de los dioses que pretendes plantar requerirá inmensas cantidades de energía vital para su sustento, explicó la voz del emperador. Además, el ki puede purificar las energías de la disformidad. Corne te proporcionará su poder caótico divino, pero es extremadamente peligroso y requerirá que alguien lo purifique constantemente. A menos que desees estar atado a ese árbol divino para siempre, debes entregarle ki a esta diosa de la vida. Antes de la batalla final, Axis había compartido algunos de sus secretos con el emperador, incluyendo su trato con Corne. Después de todo, algo así no podía ocultárselo al amo de la humanidad una vez entronizado. «Suegro, ¿ya estás en el trono dorado?», preguntó Axis. «Todavía no, pero pronto. Horus ha sido derrotado por completo. La batalla contra los 4 en la disformidad ha amplificado infinitamente mi poder psíquico. Te percibí en cuanto entraste en la telaraña. Axis, una vez que me siente en el trono dorado, canalizaré una porción de energía purificada de la disformidad para ayudarte a cultivar esta fruta». El emperador ya intuía que la fruta eje, a punto de crecer, era importante no solo para él, sino también para él. El futuro que una vez había vislumbrado era un lienzo de oscuridad y desesperación, pero esta fruta ofrecía un rayo de luz. La esperanza de que algún día pudiera abandonar el trono dorado. «Espera a que ascienda al trono antes de empezar a cultivar la fruta de los dioses», aconsejó el emperador. «Te ayudaré desde mi posición. El poder de una sola diosa de la vida no será suficiente para cultivar algo que pueda cambiar el destino predestinado». «Entiendo», asintió Axis, aceptando el plan del emperador. Pero aún pretendía obtener algunas concesiones del acuerdo. Si lo que dijo el emperador era cierto, el cuidado futuro del árbol y la conversión de la energía Ward requerirían de hecho una poderosa diosa de la vida que manejara aquí. «Axis, deja el asunto de la creación de su cuerpo para más tarde», ordenó el emperador, «regresa a la Sagrada Tierra de inmediato». Axis asintió en silencio y cortó el vínculo psíquico. Se volvió hacia Isa. «Estoy de acuerdo, diosa de la vida. Pero seamos claros en nuestros términos. Te dedicarás por completo a ayudarme a cultivar el árbol divino. También me enseñarás la aplicación del poder divino y la vida. A cambio, tendré permiso para usar tu dominio en el futuro». «No hay problema», respondió Isa sin dudarlo. «Siempre que aceptes enseñarme este ki, aceptaré cualquier cosa». Axis asintió. Tras intercambiar unas últimas palabras con las dos deidades Eldar, se dio la vuelta y regresó a la Sagrada Tierra. La telaraña se había estabilizado, y Magnus lo contactó, guiándolo hacia la salida que conducía al trono dorado. A bordo del espíritu vengativo, el emperador resultó gravemente herido. Su cuerpo perpetuo sufrió daños casi irreversibles. Su gigantesca espada dorada, ardiendo con un inmenso poder psíquico, se alzó sobre la figura inerte de Horus. En su último instante, un destello de claridad pareció regresar a los ojos del señor de la guerra. Una leve sonrisa de alivio se dibujó en sus labios al mirar a su padre. Pero la espada llameante cayó sin dudarlo, terminando decisivamente con la vida del señor de la guerra. Todo había terminado. Te agradezco mucho que te tomaras el tiempo de ver la novela. Muchas gracias. Sin más, me despido. Que tengas una bonita mañana, tarde o noche, siervo del emperador.